Muy buenas tardes, señoritas, señoras, caballeros. 13 horas 30 minutos. Abrimos la redacción abierta de Intereconomía desde hoy hasta las 4, que serán 3 y media más bien, porque a las 3 y media habrá una película excelente, 7 días de mayo, de Frankenheimer. ¿Quiere usted saber cómo se hace de verdad un golpe de Estado? Esa es la película. Una película norteamericana extraordinaria, creo recordar que de finales de los 50, Barbara Lancaster, Kirk Douglas, Ava Gardner, un reparto formidable. ¿Dónde es el golpe? En Estados Unidos. Y una trama realmente excelente. No se la pierda porque la película es para cogerla y, como diríamos antes, poner el casete y grabarla. ¿Qué tal, Francas? Muy bien. Incendio en el Cabo de Gata. Una calamidad, porque además el Cabo de Gata tiene poco que quemar, porque es un desierto precioso y un lugar muy bonito, muy bonito, muy bonito. En fin, desde aquí, un abrazo a la familia gestora, que son amigos míos y además les estoy muy agradecido por unas vacaciones que me permitieron pasar allí. De verdad, un abrazo muy fuerte y en fin, que no pase nada. Dos, otro incendio en el pueblo donde me crié, en la Sierra Calderona, la Sierra del Espadán, entre el Segorbe y para arriba. Y eso sí que tiene delito porque es sistemático. Sí, años sí, años no, y venga a quemar pinares. Y esto ya huele que apesta, pero bueno, esto, en fin, otro día hablaremos. Todo el litoral de Castellón se ha quemado veces y veces. Una cosa de verdad terrible. Y para quemado, el rey Juan Carlos, como el rey emérito Juan Carlos, como usted bien sabe. Y él también, porque ha escrito del asunto. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Tu interpretación? Mi interpretación es que es una aplicación directa del cordón sanitario que alguien ha decidido poner entre un rey y el otro. Vale. Sobre todo su interpretación estrictamente, digamos, familiar. No, política. Bueno, sí es lo mismo en este caso, quiero decir Sí. Pero quiero decir que no crees que es que el gobierno ha dicho que o alguien ha dicho que, sino que la propia casa del rey ha dicho a partir de ahora el rey es esto y Alguien damnatio memoria. le ha metido en la cabeza al rey actual de que cuanto más se separe del caza de elefantes, mejor. Sí, no, yo entiendo la posición, por otro lado, en fin, Sí, pero que el problema es que no celebrábamos ningún acto animalista y tampoco era una exaltación del matrimonio fiel católico, en cuyo caso no tendría que haber entrado probablemente nadie al hemiciclo, sí, sino que era la celebración de una fecha en la que, quieran o no, el único sujeto necesario del ámbito de esa fecha era el rey. A mí hay algo que me intriga. Vamos el resto a ver. dan igual uno que otro. Si esto es como nos lo han contado, alguien decide en casa del rey que, por cierto, yo es que me crié en ABC profesionalmente hablando y allí se nos decía siempre que el aparato administrativo de la corona es la casa del rey y la casa real es la familia real y el linaje. Así que lo correcto es decir casa del rey en este caso y no casa real. Bueno, pues alguien en la casa del rey ha decidido, si estoy equivocado, doña Leticia, llámeme usted y corríjame. Alguien en la casa del rey ha decidido que este acto iba a ser protagonismo exclusivo para Felipe VI, cosa que yo puedo entender. Sí, pero no ese acto. No ese acto, ¿eh? Bueno, espera. Cosa que yo puedo entender si hubieran llamado al rey Juan Carlos a decirle, mira, hemos decidido esto, pero es que al parecer no. Entonces Juan Carlos I de Borbón y Borbón se entera, por así decir, por la prensa, de que él no va. Y entonces se irrita, lógicamente, barrita como el otro y empieza a llamar a fulano y a mengano para decirle, fíjate, esto es como si a Napoleón no le invitan a la conmemoración de Austerlitz y tal, que es una de las cosas que ha dicho y tiene razón por otra parte, porque ahí exactamente como tú bien dices, hombre, el protagonista era él, estando vivo, el claro. único necesario, o sea, hay que recordar que la historia es que un señor es elevado a jefatura del Estado a título de rey. Sí. Y él escoge a un primer ministro que se llama Suárez. Sí. Podía haber escogido otro, igual hubiera hecho lo mismo. No lo sabremos nunca. Pero el único que era fijo era el que era rey. Exactamente. Que no fue escogido entre españoles. Así sino es. que o él o ninguno. Entonces es el sujeto. No sé si el mejor, no sé si el peor. Sí, te entiendo lo que me da quieres igual. decir. Es el único necesario de la explicación de toda la transición. El resto podrían estar o no estar. Se podía haber negociado con Carrillo o con otro tío del Partido Comunista. Es que claro, se podía haber negociado con Felipe o directamente con Guerra. Pero precisamente, ¿quiénes son los protagonistas en el año 77? Es decir, antes de la Constitución, en aquellas elecciones. Tienes al rey, Adolfo Suárez, fallecido, Manuel Fraga, fallecido, Santiago Carrillo, fallecido, Felipe González, presente y guardia, allí estaba sentado efectivamente, y para de contar en realidad. Podías, sí, para de porque contar. los ponentes constitucionales Son más todavía tarde, no eran exactamente. Sí, también es verdad que, como bien dijiste tú, aquí se han mezclado todo y han querido celebrar una cosa para invocar a la celebración de todo
y nadie sabe exactamente qué celebran. Sí, también es verdad. Claro. Con lo cual, yo deduzco que esas celebraciones son excusas puntuales para celebrar el tema de la transición en general. Sí, sí, es lo que han ido. Con lo cual no acotaría mucho el momento quién fue el sujeto de tal. Hombre, entiendo que allí había que invitar a los primeros diputados, por ejemplo. Entiendo que eso era lógico, ¿no? Porque son las primeras elecciones. Vale. Pero no entiendo que no se invite al rey. Si el tema es de protocolo, que es la excusa que ha dado la Casa Real, es decir, ¿dónde ponemos a este señor? ¿Dónde ponemos al viejete? Pues es muy fácil. Discutir un dónde y resolver el dónde a base de que no entres es una tontería. Es un argumento absurdo. Claro, pero eso si alguien tiene una solución protocolaria completamente libérrima, además, es la Casa del Rey, que puede hacer en materia de protocolo lo que le dé la gana e inventarlo, claro. Pero es la excusa que han dado. Los demás no, ¿eh? pero ellos sí. Es la excusa que han dado. O sea, han dicho, muerto el perro, muerto la rabia. No hay problema de ubicación porque no hay nada que ubicar. El rey no entra. Pues me parece, no mal, me parece injusto. Y la palabra que uso es yo creo que das injusto. En el clavo. Creo que das en el clavo una vez más, porque efectivamente aquí el problema es lo difícil que es explicar esto. Vamos a ver. Si por mor de los méritos propios y la, ¿cómo decir?, prolongación ajena de la conducta del rey emérito, una buena parte de la sociedad española ha llegado a la conclusión de que es un impresentable que no merece estar presente en la vida pública, que lo digan o que hagan algo para invertirlo. Pero esta situación al final viene a ser tanto en la práctica como decir, bueno, aquello era otra cosa, aquí lo que importa es la encantadora sonrisa de la reina Leticia. Si es verdad que la valoración de la Casa Real ha subido, sí que es verdad que a Felipe VI se le achacan un tipo de comportamientos distintos que a su padre, todo eso es verdad, pero la historia es más verdad que esas cosas, y la historia es quién fue el protagonista necesario, no el único, de lo que estamos celebrando. Juan Carlos I, guste o no, cabree o no, sea un bandarra o no, de caza elefantes o no, es que da igual, insisto, que no era un acto animalista. Y lo cierto, por otra parte, es que lo fue porque quiso Franco. Y porque quisieron las cortes de Franco con Franco fallecido. Cosa que conviene recordar una y otra vez, porque es que parece ayer que hemos vivido una cosa, en fin. Quiso Franco, Pablo que lo Iglesias. nombró, quiso las cortes que lo votaron y quiso él que lo aceptó. Y él le puso la impronta que él, aconsejado por el que fuera, entre otras por Fernández Miranda, seguramente mil más, decidió hacerlo de una manera determinada. Y encontró unos mimbres que le permitieron hacer una cosa de una manera determinada, suponemos que parecido a lo que quería, porque como no sabemos exactamente ni lo que quería, a lo mejor ni lo que intentó, pero a mí me el producto final salió lo que salió, y del cual vive mucha gente, desde entonces. Incluso todos estos que ahora echan pestes y hacen shows paralelos. Me interesa mucho subrayar todo esto, y seguro que a José María también, por lo siguiente, por el discurso completamente cainita y además falsario de Pablo Iglesias ayer, de que aquí había que estar con los que defendieron la democracia contra los de la dictadura. Vamos a ver, en 1976-77 en España, los que defendían la democracia eran Martín Villa, Rosón y toda la gente del movimiento que se había pasado a la UCD. Y toda la gente del franquismo, Fraga, Areilza, etcétera, que estaba en el centro derecha montándolo. Y los que defendían la dictadura eran los comunistas, porque es que era 1976 y esa gente estaba con Ceausescu en Rumanía. Bueno, que conviene recordarlo, ¿no? Y algunos otros que teóricamente defendieron la dictadura estaban de viaje en Francia y vivían muy felices. Por cierto. Que es el 80% del PSOE. Claro. El cual durante la transición y en la batalla antifranquista, yo que participé en ella, no los vi nunca. Pero sí, no los encontré jamás. Claro. No los esperé por los siglos de los siglos. Va a haber que contar a los comunistas sí los esperé. Luego cuando venga Pío Moa lo vamos a hacer. Vamos a irnos a la publicidad porque en brevísimo tiempo viene Julio Ariza para hacer el editorial de hoy. Francas, gracias. Viene la comida y hemos hecho el aperitivo. Eso es. Bueno. Publi, y a la vuelta más. (13:45). En un instante vamos a comenzar el editorial cuando el jefe aparezca, que no sé dónde está, que aparecerá dentro de un instante. Mientras tanto, le voy contando que hay un movidón formidable en ámbitos político-periodísticos por la imputación de Mauricio Casals, presidente de La Razón. De esto nos va a hablar el jefe enseguida. Cortinilla editorial y vamos con el asunto.
elegancia extrema, da la impresión de que venga usted de alguna fiesta en Cannes, por ejemplo. Hace usted muy No bien como decir yo. extrema, porque hay quien habla de absoluta. Y en esta vida no se puede hablar de nada en absoluto. Sin Porque embargo, lo en absoluto extremo- es de otra vida. Eso es verdad. Extremo sí. Sí, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos extremadamente respetuosos. Y hay muchos que no son nada respetuosos con Absolutamente nosotros. nada. ¿Qué decía usted de don Mauricio ¿Qué le ha Casals? pasado? ¿Otra vez? ¿A ¿Qué le ha Casals? pasado? Eso digo yo. ¿Qué le ha pasado? La Razón acaba de emitir un comunicado Sí. en su web diciendo que ni él, ni el periódico La Razón, ni Mauricio Casals, su presidente, han participado en, abro comillas, ningún tipo de tráfico de influencias o fraude de subvenciones, ni directa ni indirectamente. Y entrega a la Audiencia Nacional, La Razón, toda la documentación que se le ha requerido. Si don Mauricio lo dice, Sí, la verdad. ¿qué puedo decir yo? Yo me apunto, ya sabe usted que siempre me apunto, incluido con los adversarios, a la presunción de inocencia. Siempre. Sí, ¿no? Por tanto, pues por lo pronto Mauricio Casals es inocente, mientras un juzgado no diga lo Mientras contrario. no se demuestre lo Es contrario. verdad que nosotros hemos tenido muchas pistas y muchos datos de cómo el Grupo Planeta, el Grupo de La Razón y compañía, pues efectivamente han utilizado muchas veces esa fuerza que les daba el ser medios masivos para que a otros no nos fuera tan bien. Eso es verdad. Y algún día pues lo contaremos con más detalles, pero eso es verdad. La juez, Lo otro no lo sé. La juez Núñez Bolaños, sustituta de la juez Alaya, imputa en los ERE, bueno, ya sabe usted que la imputación, en fin, ya no es un término, pero bueno, a 2 altos cargos del gobierno de Aznar y a los exlíderes de UGT y comisiones en Andalucía. A estas alturas. A estas alturas, pero el caso de los ERE es de los tiempos del Duque de Lerma, prácticamente. Sí, Pues bueno, aquí seguimos con el... La justicia ya sabe usted cómo va, Ya, sí, ¿no? a velocidad limitada. Concretamente se trata de la exsecretaria general de Empleo y la exdirectora general de Trabajo, ambas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel y Soledad Córdoba, respectivamente. ¿Eh? Tampoco tengo mucho que decir. Como no me saque usted otro tema, A mí no lo me que está usted estimulando. A mí lo que ni falta que hace. Luego las consecuencias, en fin. Porque estimule. vamos. Es una cosa muy tremenda. En fin. No, ¿sabes qué pasa? Vamos a ver. El caso de los ERES es cuantitativamente el mayor caso de corrupción que ha vivido España en su historia. Pero han Porque beneficiado a los muchos. hay, claro, los hay que no están cuantificados. El Duque de Lerma, precisamente del que antes hablaba, siglo XVII y tal. Pero cuantificados, el que más, sin ninguna duda. Bueno, y aquí no pasa nada. Quiero decir, aquí el problema es Bárcenas, que esquía. Pero bueno, en fin. No, aquí podríamos estar, por ejemplo, imagínese que tuviéramos políticos decentes y responsables. Pues estaríamos viendo cómo ayudamos a la gente a pagar el recibo de la luz, Ya, por claro. ejemplo, permitiendo Sí. la autogeneración de electricidad. Es decir, ya hay muchas fórmulas para que la gente en sus hogares pueda producir electricidad. Así es. Bueno, pues no es posible, no nos dejan. Entonces se amparan privilegios de grandes compañías y dicen, no, es que yo he invertido aquí mucho, es que yo tal, sí, como todos. Todos hemos invertido mucho y todos los sectores se han dejado las muelas en sus actividades. Pero claro, Es interesante debería este prevalecer asunto. el bien común, ¿no? Es interesante este asunto El bien de todos. del yo es que he gastado mucho. Vamos a ver. En general, las eléctricas españolas han podido gastar mucho porque en su día dejaron de ser monopolios públicos, que es lo que eran, para convertirse en oligopolios privados. Y la transformación la pagamos nosotros. El señor Ariza, usted y Vivienda Arenda y todo el mundo. Así que esto es un poco como los bancos cuando dicen, no, es que claro, yo tengo que hacer negocio, mi negocio está fuera. Bueno, tu negocio está fuera, pero lo empezaste con mi dinero, muchacho. Claro. Claro, el tema de las eléctricas se ha expropiado mucho desde que se supo que el señor Montoro había llevado a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos un documento que había elaborado Abengoa. Exactamente. Y resulta que su despacho había sido el despacho de Abengoa.
y resulta que su socio, Martínez Rico, había sido nombrado en sustitución del hermano del ministro Sebastián, consejero de Abengoa. Pero es que ahora resulta que la presidenta del PSOE, que es Cristina Narbona, es la esposa del señor Borrell, nombrado también consejero de Abengoa. Y es que no hay manera de que los pobres ciudadanos españoles puedan disfrutar de las posibilidades técnicas que hoy da el poder producir tu propia energía. Voy a añadir un estrambote. Y un sucesor del ministro Sebastián, un día en un consejo de ministros, le saca al señor Montoro un papel diciendo, oye, este informe que me has pasado es el de Abengoa. Es el mismo. Lo lógico habría sido cesar a Montoro. Pues no. El que está en la calle, además acusado de los peores males, es Soria. Sí, Montoro parece que tiene una cuita con el periódico ABC. Ya. Hoy la portada ABC vuelve, segunda portada, contra el ministro Montoro, en la que le vuelven a sacar los colores a Montoro. Oye, cuita me imagino que será como la que tenemos todos con Montoro, de ese orden. Sí, bueno, vamos a ver, es que la agencia tributaria actuó de tal manera con los contribuyentes que muchas personas están muy indignadas. Absolutamente. Muy indignadas. Absolutamente. El cambio de criterio en muchos temas, por ejemplo, con los profesionales, ha sido una cosa... Ha sido, vamos, dice, está recurrido, pero da igual, porque sí, hasta que... Claro, mientras Claro. para cuando... ¿no? Y luego, todos aquellos recursos acaban en manos de jueces que están en listas blancas de Hacienda, que no pueden ser nunca investigados por Hacienda, que no pueden ser nunca metidos en inspección. Gran tema. ¿Eso puede ser? Es decir, ¿es posible que haya jueces en este país, no sé de qué tribunales, que estén en listas blancas y que la agencia tributaria no pueda inspeccionarles? ¿Puede ser que eso sea verdad? Yo se lo dejo encima de la mesa. Imagínese que eso fuera verdad. Es decir, es que el contribuyente español está completamente en pelotas frente a una hacienda que hace contigo lo que le da la gana. Sí, señor. Y encima por es que bien. seguimos hablando, es decir, yo es que no puedo poner una televisión y que alguien hable de un problema concreto de los españoles, de los que nos afectan en la vida diaria. No puedo poner la televisión y ver eso. O sea, me llamaba esta mañana una señora y decía, joder, nos abandonan ustedes el fin de semana. Estamos esperando como agua de mayo la burbuja del lunes, porque las horas que vemos... Bueno, pues mire, por lo menos el domingo por la noche, ayer grabamos un especial sobre el tema de la fiesta esta del orgullo homosexual, de la práctica homosexual, y que nosotros probablemente somos el único sitio, la única televisión, no en España, en Occidente, que puede hacer un programa como el que grabamos ayer y que vamos a emitir el domingo por la noche, en el que explicamos cosas tan sencillas como que no se puede hacer propaganda homosexualista a los jóvenes y a los niños, que eso no está bien. Yo explicaba ayer, Esparza y usted, que además de estos temas sabe un montón, decía, el lobby gay, ¿no? Y le pongo a usted dos países, Arabia Saudita, Rusia, ¿vale? Los imanes, los chiitas y el señor Putin. Arabia Saudita, ¿qué hace con el tema homosexual Arabia Saudita? Arabia Saudita con el tema homosexual, cuando detectan que alguien ha tenido prácticas homosexuales, lo ejecuta, lo ahorca, lo mata. El régimen de Arabia Saudita, ¿vale? ¿Qué hace Putin? Putin tiene una legislación que dice, si tiene usted 18 años, usted puede tener el comportamiento sexual que le dé la gana. Nadie se va a meter con usted. Puede ejercer de heterosexual, transexual, gay, lo que quiera, a partir de los 18 años. Eso sí, no se les permite hacer propaganda homosexualista entre los chicos jóvenes de 10, de 12 años. No se les permite. No está bien y la ley se lo prohíbe, ¿vale? Son esas dos legislaciones, ¿de acuerdo? ¿Con quién se mete el lobby? Con Putin. Es curioso, sí, efectivamente se mete con Putin, no se mete con Arabia Saudí. Claro. No les oirá una palabra sobre Arabia Saudita, ni sobre Qatar, asombrosa. ni sobre Emiratos, ni sobre... No. La islamofilia del lobby gay es una cosa realmente sorprendente. ¿Y con Irán? Que son los de Podemos, son los amigos de Irán, y los de Podemos que son tan pro-homosexualistas, resulta que son amigos de un país que mata, que cuelga de las farolas a los homosexuales. Bueno, pues el enemigo es Putin. Sí, señor. ¿Por qué, Esparza? ¿Por qué? Deme usted una respuesta. ¿Que yo doy una respuesta? Sí, ¿por qué ocurre es eso? Putin? Es sencilla, ¿eh? Pues fundamentalmente porque una posición como la de Putin significa que estás conservando las estructuras tradicionales de la sociedad en la que estás. Y al fin y al cabo, los saudíes son otra cosa. Es más, incorporar elementos de la cultura musulmana, puesto que aquí van a venir o bien diluidos
o bien radicalizados solo contribuye a lo mismo que tú. Es decir, el lobby gay quiere destrozar lo que hay. ¿Le añado algo a su respuesta? Pero resulta que lo de Putin es perfectamente imitable y además tiene razón y además cierra el mercado. ¿Cuál de los dos países son cristianófobos? Hombre, evidentemente los musulmanes. Claro, a eso es a lo que me refería con la destrucción de la tradición, claro. Por tanto, ¿a por quién hay que ir? No a por el que mata a los homosexuales, que es Arabia Saudita, no. Hay que ir a por Rusia. Claro. Porque el cristianófobo es Arabia Saudita. Y porque esa es más la política que puedes perfectamente importar porque es absolutamente inteligente, no la otra. Claro, porque lo que hay que destruir es el cristianismo, son las raíces cristianas, son cualquier atisbo de civilización. Porque no olvide usted que civilización y cristianismo están íntimamente ligados, porque el cristianismo dota de dignidad a la persona humana. Bueno, en nuestro caso, por supuesto, evidentemente. La dota de dignidad. Y todo el resto les soslayan, les arrebatan su dignidad íntima. Bueno, eso para los comunistas, el ser humano no tiene una dignidad íntima. El ser humano individual no tiene ninguna dignidad. Pero eso sería una discusión enorme, quiero decir, eso es verdad. Pero es un instrumento. Claro, eso es verdad, pero eso no quiere decir que no sea una civilización. Pero da igual, porque esto al final es una discusión. No, podemos tenerla, pero el hecho en cualquier caso es que en nuestro ámbito cultural la palabra civilización es inseparable de la herencia filosófica cristiana. Inseparable, sencillamente, no hay otra posibilidad. Y cuando se ha intentado construir, Fernando Savater lo explica muy bien, una ética de carácter puramente laico ha naufragado. Bueno, la cosa está clara. Si tú destruyes el fundamento de eso, pues entonces te has cargado todo, es la cuestión, claro. Sí, absolutamente de acuerdo. Además, ocurre que precisamente una política como la de Putin va exactamente en la peor dirección posible para el lobby gay. Porque lo que está haciendo Putin al final es decirle a la gente, a los adolescentes que le están formando, dejad que se formen. Es decir, no les orientéis. Claro. Porque el problema de la ideología de género que ha impuesto, por ejemplo, Cristina Cifuentes, PP, en Madrid, y que defiende tanto Botarate del Partido Popular, bueno, Botarate no es la palabra, en fin, a donde va dirigida es a desviar de un camino natural. Claro. Ojo, si la propaganda fuera tú tienes que ser un macho muy macho, también sería desviar. Pero si al final aquí de lo que se trata es de dejar a los niños en paz, que es justo lo que lo de y respetar su naturaleza humana. Claro. Su naturaleza. Y hay dos televisiones, la tuerca de los de Podemos e Intereconomía. La tuerca que está con Irán, que cuelga a los homosexuales y vive de Irán y del dinero de los iraníes. Y Intereconomía, que vive del dinero que ponen ustedes, que son sus amigos y sus espectadores, y que además es lo que practica y lo que predica es la tolerancia y el respeto hacia todos los seres humanos, teniendo en cuenta el especialísimo respeto hacia los más pequeños. Bueno, pues ¿contra quién está el lobby gay? Contra nosotros. El lobby gay y todos los demás lobbies que en España nosotros. Son. Y por eso la reflexión de que este debate y esta conversación tan sencilla y tan elemental solamente pueda darse en esta mesa, con estas cámaras y con ustedes al otro lado. Eso es una cosa muy impresionante. Es muy impresionante. Eso es una cosa muy impresionante porque hace 10 años en España no pasaba. La sociedad haya tragado esto, haya tragado con que una criatura sea arrebatada de su madre y sea entregada a dos varones, privándole de las caricias, de los besos, de la ternura de su madre en sus primeros años de vida. Que la sociedad haya tragado con esto sin abrir la boca. Es demencial. Esparza, es demencial. Y hay que decirlo muy suavito, muy despacito, pero con una contundencia absoluta. Escuché el otro día los argumentos de Ciudadanos, de Albert Rivera, en favor de la cuestión de los vientres de alquiler. Bueno, vamos a ver. El jefe más que yo, pero yo también. Conocemos a Albert Rivera mucho porque por aquí ha venido mucho y hemos debatido con él. Yo no puedo creer que realmente lo haya dicho en serio. Es decir, ese argumento de que puesto que esto es una realidad que existe, lo que hay que hacer es legislarla porque además es bueno para todos y que podría predicarse igual, por ejemplo, pues no lo sé, del homicidio por compasión, ese argumento no puede haberlo dicho en serio Albert Rivera. Alguien le está dictando, porque si no es que no me lo puedo creer. Es una barbaridad. Mire, yo lo siento, pero tengo que insistirles en que nos llamen, en que nos apoyen, en que se hagan socios de amigos, en que estén con nosotros, que vengan cada día más personas,
porque cada día más personas están viendo esta casa, porque cada día más personas necesitan un poquito de oxígeno. O sea, es que ya puedes tener el mando de distancia 300 televisiones. Todas saben a lo mismo. Sí, todos dicen lo mismo, efectivamente. Es como si tuvieras en un kiosco todos los periódicos iguales y uno diferente. O como si tuvieras en una tienda de helados todos los sabores iguales y uno diferente. ¿Se acuerda usted, ahora que estamos de conmemoración, aquellos años en los que ponías a las 2 el parte y todas las cadenas de radio salía el mismo informativo? Sí, claro. Hoy hemos vuelto a lo mismo. Sí, es increíble, solo que son 24 horas. Ya noticias con el mismo sentido de manipulación en todos los medios. Sí, entonces, claro, cada día más gente se para cuando ven esto y de repente escuchan, oyen una frase o ven la cuña de el orgullo de las familias numerosas, la gente nos llama y dice, oye, y esto no les había visto nunca, pero ¿ustedes de dónde han salido? Gente que creía que incluso habíamos cerrado hace años y que están recuperando y volviendo a Intereconomía porque dicen, hombre, por lo menos hay alguien que dice algo normal, algo normal. Bueno, pues permitan ustedes que sigamos diciéndolo. Hemos de cerrar. No les cuesta tanto, editorial, háganlo, que Raquel Sabelichó me riñe después, precisamente para que podamos seguir. El teléfono, Club de Amigos de Intereconomía, de verdad, es imprescindible. Y si no, no se queje usted luego. O bueno, que se haga lo que quiera, pero en fin. Y esta tarde estoy una conferencia estupenda en el Club de Amigos, por cierto. Sí, señor, ahora lo anunciaré. Que se va a llenar. Sí, a ver. Muchas gracias. Cortinilla. Hasta mañana, si Dios quiere. Y ánimo a Mauricio Casals, en fin, y a todas las empresas a las que haya podido ayudar. Un abrazo. Cortinilla. Y cuando son las 2:02 de la tarde, les recuerdo que hoy a las 6 en el Club de Amigos de Intereconomía, conferencia sobre yihadismo hoy a cargo de un servidor a las 6 de la tarde para acudir, teléfono 91-616-24. Por un momento pido que está Antonio. ¿Sí? ¿Dime? Sí, te escribí, pero bueno. Está Pío Moa, está Antonio Banda, vamos a hacerlos pasar uno detrás de otro. En orden, porque todos a la vez se me van a acumular. Antonio Banda, se te ha caído el quitavientos, creo que se llama, del este, así que colócatelo tú. Bueno, vamos a ver. A ver, por orden. Estoy mareado, sinceramente, con todas las cuestiones estas del movimiento económico, la verdad. En fin. En máximos todo, dices, ¿o? Sí, ¿no? La bolsa americana en máximo, la alemana en máximo. Pero no iba a ser una hecatombe la llegada de Trump al poder, iban a caer todas las bolsas, y el FMI creo que era ayer diciendo, Estados Unidos no va a crecer, vamos a rebajar su expectativa de crecimiento. ¿Era el FMI o el Banco Mundial? No me acuerdo. El Banco Mundial, pero Banco Mundial. Ya sabes que les pagan por decir eso, por crear el caos. Sí, ¿no? Sí, al final las bolsas siempre están en máximos desde su nacimiento, ¿sabes? No, sí, no, claro, va subiendo, claro. 125 años y resulta que estamos en máximos ahora de la historia. Por cierto, hoy en tiempos modernos, esta noche, vamos a ver la política económica de Hitler, que es una cosa interesantísima que seguro que a Antonio le va a fascinar por el procedimiento empleado para conseguir meter dinero en un sistema en el que no se podía meter dinero. Y fue una cosa fantástica, un mago de las finanzas, Hjalmar Schacht, que consiguió el logro. Sacaban el dinero de la caja, sí. No, ¿qué va? No era posible, no había caja. Y además el Banco Central, el Reichsbank, no podía por ley prestar al gobierno. Tampoco podía subir impuestos porque la gente no tenía para pagar, había un paro del 40%. No podías... Las indemnizaciones de la Primera Guerra Mundial. Razón por la cual no podías pedir tampoco prestado. Entonces, ¿qué hicieron? Pues Hjalmar Schacht inventó un sistema que eran las letras MEFO. MEFO es el nombre de una sociedad privada, supuestamente privada, metalúrgica, no sé qué, que consiste en lo siguiente. Esto era una empresa privada, pero respaldada por el Banco Central, el Reichsbank. Entonces, tú ibas a montar una planta siderúrgica, me pedías a mí, no dinero, letras MEFO, que yo te respaldaba. Con ese dinero tú creabas 5.000 puestos de trabajo, lo que fuera, y te ponías a funcionar. Y al cabo del año, con tus beneficios, me devolvías la letra que se convertía en dinero en mi tesoro. Bueno, es impresionante porque en 5 años se multiplicó el PIB, bueno, subió el 50% el PIB, no, que es impresionante, es increíble. Bueno, eso se llama la batidora. Bueno, en todas las economías, o sea, estás pero generando... Pero nadie lo había hecho. Bueno, sí que lo habían hecho antes, porque todo está inventado. No, el tema de las letras no. Es que ahí el nudo era ese. O sea, claro. Lo que pasa es que nadie te pide compensación sabiendo que tu compensación la vas a tener al año siguiente. O sea, que eso es al final un bono. Un bono es un activo que tú estés adelantando, que tiene una rentabilidad y que lo tienes que devolver al vencimiento.
contraproducción. Es una cosa muy interesante. Bueno, esta noche lo veremos. De momento usted no se mete en líos, y para que no se mete en líos, porque para que tenga usted bien conservado, bien cuidado, bien mantenido su dinero y usted no pierda el control de su dinero, que es de lo que se trata, tenemos felcapital.com. ¿Cómo vais, por cierto? Pues mira, 3 años llevamos. Así, ¿eh? Cumplimos el mes de julio, 3 años desde que nos aprobó la CNMV. Y vamos creciendo con un cambio brutal, porque lo importante es que la gente empiece a tomar conciencia de la necesidad que tiene de tomar el control de su dinero. Porque hace 3 años los tipos de interés estaban al 2%. Ahora están al 0%. Tú, sin ningún tipo de riesgo, no tienes rentabilidad. Hace 2 años tienes el 2% y había mucha gente estás perdiendo dinero, además. Que se quedaba tranquilo con recibir un 2% de rentabilidad al año. Sin riesgo. Ahora está al 0%. O sea, que alguien que quiera tener o obtener rentabilidad de su dinero tiene que tomar el riesgo. Y como cada uno somos distintos, lo que es obligatorio aquí es saber qué capacidad de riesgo puedes asumir, ¿no? O sea, si tú eres una persona que dices, tengo mis 10.000 euros ahorrados, pero no puedo perder ni un euro porque es lo que... Eso me provocaría un susto tremendo. Pues no tendrás que tomar riesgo. Y entonces lo que consiste es que tú dentro de 5 años vas a tener los mismos 10.000 euros que tienes ahora. ¿Qué ocurre? Que si eres que tienes capacidad de asumir riesgo, y ese es el análisis en el que nos basamos nosotros, pues tomando riesgo a lo mejor a ese dinero le sacas un 4, un 5, un 6% de rentabilidad al año. ¿Qué tiene como contrapartida? Que a lo mejor algún año pierdes un 2%, o sea que tienes que asumir que eso va a tener una volatilidad que pueda afectar a tu patrimonio. Pero de la otra manera es como si lo dejases en casa en una caja. Y para prevenir esa volatilidad, precisamente, una de las cosas que ofrece Phil Capital es una asistencia semanal a precio realmente de risa, con toda la información sobre cómo se va moviendo la cosa para que usted sepa qué hacer. Es decir, que usted entra en philcapital.com, tiene usted el parámetro, y 10 preguntas eran, me dijiste. Eso es, 10 preguntas para conocer el perfil de riesgo. Es decir, a usted qué es lo que le interesa. Y con la información que le dan, gratis, usted va a su banco y le dice, aquí, aquí y aquí. Y si todas las semanas quiere información de cómo está yendo cada una de esas inversiones, o alguna, si usted ha hecho solo una, Phil Capital se lo ofrece por... ¿Eran 150 euros al año? Eso es, pagado contra la tarjeta de crédito. O sea que nos pagan 150 euros a través de una tarjeta de crédito y nosotros le damos asesoramiento diario durante los próximos 365 días. Eso quiere decir que va a saber cuánto vale su dinero todos los días y que además nosotros lo que le informamos los sábados es si tiene que hacer algún cambio en esa cartera que tiene, sabiendo además cuánto está rentándole. O sea, todos los días dice, hoy estás en tanto, hoy estás en tanto. Y todos los sábados... días, si entras en nuestra aplicación, sabes qué inversión tienes y cuánto vale. Desde tu inicio. O sea, que si has invertido 10.000 euros, sabiendo cómo se muevan cada día esos 10.000 euros. Y si esos 10.000 euros tienes que cambiar el activo donde tienes que estar invertido, nosotros te lo decimos, te avisamos, te hacemos te damos una luz de emergencia y te decimos, oye, esto tienes que cambiarlo por esto. Y tú te vas a tu banco y lo cambias. De lo que se trata es de que sea usted quien tenga la potestad para hacerlo, porque así como decía Carl Schmitt que en política soberano es quien decide el estado de excepción, en economía soberano es quien puede decir qué hace con su dinero. Se trata de que usted sea soberano sobre su dinero. ¿Verdad, querido? Don Antonio Banda, a comer, que ya es la hora, 12 a los 9 minutos. Gracias a ti, faltaría más. Perdón, Raúl, el siguiente, vamos a ver, usted se ha enterado de lo de la transición de ayer, ¿verdad? Aquí estuvimos hablando el otro día con Pío Moa, la semana pasada, sobre lo que había ocurrido en esa conmemoración de los 40 años de las elecciones del 77, que ayer se convirtió en el Congreso de los Diputados en algo así como una especie de ceremonia conmemorativa de la Santa Transición, sobre lo que hay mucho que contar y mucho que discutir, y sobre todo muchísimo que aclarar, porque lo peor de esta situación no es que cada cual cuente la fiesta según le fue en ella, cosa que es lo normal. No, lo peor es que se imponga un discurso oficial que no es verdad. Porque cuando un discurso oficial se construye sobre una mentira de fondo, deliberada, entonces podemos prepararnos para lo peor, que es un poco la impresión que está dando. Don Pío Moa, ¿cómo estás? Muy bueno. Estoy fascinado con tu sombrero, de verdad. Es un sombrero muy bonito. El sombrero de Pío Moa, que es un sombrero de film. Bueno. ¿Viste ayer el acto del Congreso, imagino? Yo no veo esas cosas. Pero me entero. Qué decepción. Me entero. Vamos a ver. Lo primero que ha hecho el Congreso es un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo,
que en realidad fue un homenaje a la ETA y una burla de las víctimas del terrorismo, como muchos de ellos pudieron ver. Por cierto, porque hubo además un cabreo importante, efectivo, la palabra es cabreo, sí, por parte de los representantes de las víctimas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. sí. Pero vamos a ver, la ETA estaba derrotada con Aznar y con Mayor Oreja. Prácticamente estaba en la ruina, perdiendo además apoyo de todo tipo, apoyo popular, etcétera. Y viene Zapatero, sí, cuya afinidad ideológica con la ETA es muy fuerte, porque el PSOE y la ETA coinciden en un 80% de ideología, y lo sacó de la ruina, le premió sus asesinatos con legalidad, dinero público, etcétera, proyección internacional, liberación de presos, o sea, intervención en las instituciones, etcétera. Ese ha sido el premio que ha tenido la ETA por sus cientos de crímenes. Bien, esto es un hecho que destruye el Estado de Derecho, porque lo que significa es reconocer el asesinato como una manera de hacer política en una supuesta democracia. bueno, es en la práctica lo que pasó, efectivamente. Vale, bien, eso es así. No fue un homenaje a las víctimas, fue un homenaje a la ETA y una burla de las víctimas. Y a ver si las evidencias más evidentes empiezan a entrar en la cabeza de la gente, que parece que un ilusionista político y tal le puede hacer creer a la mitad del público que lo negro es blanco y que lo blanco es amarillo. En fin, y lo de ayer, pues yo felicitaría a Podemos, por una razón, porque es evidente que la democracia, o lo que queda de ella, viene del franquismo. Fue organizada desde el franquismo, fue organizada sobre la base del legado del franquismo, que era un legado de paz, prosperidad, olvido de los odios antiguos, etcétera. Eso es lo que permitió que pudiera haber una democracia, a pesar de que los que la organizaron, con alguna excepción, eran muy mediocres, enormemente mediocres. O sea, no hundieron al país pues porque había un legado de fondo ahí fuertísimo, que todavía en parte pervive, ¿no? Bien, entonces, claro, Podemos dice, nosotros somos antifranquistas, ¿cómo vamos a reconocer esto? Pero es que todos los demás partidos son antifranquistas. Observe usted la farsa, a qué grado llega la farsa. Tiene mucho que ver con lo que decías antes del... Vamos a ver. Pablo Iglesias dijo ayer una cosa peligrosísima porque es sencillamente una alucinación, que es la idea de que había que conmemorar, que festejar a los que lucharon por la democracia y no a los que defendieron la dictadura. La realidad es que en 1976 los que defendían la democracia acababan de dejar la camisa azul en el armario y eran Rosón, Martín Villa y la gente del movimiento, que eran los que estaban, y Miguel Primo de Rivera, que estaban trabajando para la ley de reforma política, y los que defendían la dictadura eran los del Partido Comunista, que estaban con Ceausescu en Rumanía. Es que esa era la realidad. En 1976 los militantes comunistas que estaban en la calle no defendían la democracia. Tendrían todo el derecho del mundo a defender sus ideas con dignidad, por supuesto que sí, pero no defendían la democracia. Y la gente que acaba de dejar la camisa azul y la chaquetilla blanca del movimiento en el armario era la que estaba construyendo esa democracia de la que saldría el sistema que hoy tenemos, para bien o para mal. Y me parece que esto es muy importante subrayarlo, porque es que han construido una realidad paralela. Falsa. La realidad es que el franquismo no tuvo oposición democrática. La oposición al franquismo era comunista y terrorista. No tuvo ningún otro tipo de oposición, excepto en un plano de pequeñas intriguillas aquí y allá, historietas. Oposición digna de ese nombre. Historietas que hay que recordar lo que fue el contubernio de Múnich, famoso, por ejemplo. Es decir, al final requerirían un relato de puro cachondeo, vamos a decir, porque realmente no eran otra cosa. Aparte que estaban dispuestos a aliarse con comunistas o con quien fuera, ¿no? Estos demócratas, ¿no? Bueno, el caso es que ahí Podemos ha dado en el clavo. No aceptamos esto, porque no lo aceptan. Y no lo aceptan porque son antifranquistas. Y los demás son antifranquistas igual. Los demás aceptan la ley de memoria histórica, que es la ley de deslegitimación del franquismo. Es la ley de la ruptura que intentaron en el 76, cuando el pueblo eligió por vastísima mayoría nada de ruptura, nada de enlace con el Frente Popular, nada de enlace con la República, enlace con el franquismo, de la ley a la ley. Y que tiene mucho que ver con el hecho de que ayer Felipe VI en su discurso empleara la palabra dictadura, palabra que su padre no había utilizado jamás. Era una dictadura lo de Franco. Desde el punto de vista jurídico formal,
Es discutible, pero evidentemente sí, en términos políticos. Ahora bien, la elección de la palabra no era inocente, porque en la práctica lo que viene a hacer es consagrar, o mejor dicho, confirmar el diseño actual del Estado, del sistema, de construir una segunda transición a partir de una especie de borrón y cuenta nueva sobre la anterior. Bien. Segunda transición que va a llevar implícito, no le quepa usted duda, consolidar las estructuras de poder político-financieras que hoy tenemos y, además, empezar a incorporar la posibilidad de un deshilachamiento aún mayor del Estado en el País Vasco y en Cataluña, que es a donde estamos apuntando. Entonces, desde ese punto de vista, el discurso del rey de ayer, que en otros aspectos estaba francamente bien, creo yo, en fin, me pareció muy significativo. Yo creo que el tema de la segunda transición van a por él. Hay ya. dos aspectos ahí interesantes. Por una parte, que si el rey condena lo que llama la dictadura, que ha sido un periodo extraordinariamente fructífero No para condeno, España. No lo condeno. Hay que decir Bueno, pero lo deja ahí como diciendo, sobre esa base no se puede construir nada. Sobre esa base, sobre que se ha construido... Sobre esa base se construyó la educación del joven príncipe, por ejemplo. No, se construyó... y se ha construido un país... Era de su padre. Y se ha construido un país es una próspero cosa- y reconciliado, nada menos. Sí, sí. Y además una dictadura con libertades personales muy amplias y también con libertades políticas, porque no hay que olvidar que los enemigos del franquismo, comunistas y terroristas, tenían sus propios órganos de expresión, un poco disimulados, pero los tenían. Cuadernos para el diálogo, Triunfo y una serie, Cambio 16, etcétera, reconocido por ellos mismos, reconocido por Juan Tomás de Salas. Es decir, que era una dictadura muy poco dictatorial, y era una dictadura que permitió el paso a la democracia. Con estos políticos jamás habría habido democracia. Si no hundieron aquello, porque era una transición, siempre es una situación complicada, ¿no? Si no lo hundieron es porque tenían ya todo hecho. Tenían todo hecho. Tenían la paz, la prosperidad, la clase media, la ausencia de odios, etcétera, para la inmensa mayoría. Con eso podían haber hecho algo muy bueno y han hecho una chapuza que hoy día es una democracia fallida. Y que es una democracia fallida se demuestra, entre otras cosas, en lo que decíamos del premio a la ETA, destrucción del Estado de Derecho, ley de memoria histórica, que es una ley totalitaria, que pretende, que es la ruptura. La ruptura era enlazar con el Frente Popular, que es lo que nadie quería aquí, casi nadie. La prueba está en el referéndum. Pero han conseguido al final imponerlo de esta forma. Bueno, esto es una democracia fallida. Es una democracia fallida porque estos políticos, primero, no son demócratas, ninguno de ellos es demócrata, son políticos muy corruptos en su mayoría, y además, cuando digo que no son demócratas, quiere decir que ellos se valen de la democracia, la aprovechan, la parasitan, pero la están llevando al desastre y al propio país entero. Entonces, hombre, que ellos festejen la transición y además dejando afuera a Juan Carlos, es ya el colmo del esperpento, ¿no? Sí. Es el colmo del esperpento. Es lo que te digo. Es decir, estamos en una segunda transición. Es decir, vamos a inventar el discurso para que no. Y al final es terrible porque, vamos a ver, tú no puedes alejarte de la historia real, de tu identidad real. Es decir, si yo ahora digo, vamos a ver, no, es que yo hace 2 años dejé la Cartuja para secularizarme y a partir de ahí empiezo a vivir, imagínese usted, como un ex monje que ha colgado los hábitos. A lo mejor le caigo muy bien a la gente, no lo sé, o muy mal, pero estaré viviendo como un auténtico alienado, porque es que no es mi trayectoria real. Bueno, pues mutatis mutandis, un pueblo no puede decidir de repente, bueno, deciden sus jefes, ¿verdad?, que no hemos sido lo que somos. Todo esto que tú has vivido es mentira, la verdad es la que yo te voy a contar. Es una locura, hombre. Ya, bueno, en fin, son, claro, digamos, como podríamos decir de los comunistas y demás, que ahora por lo visto eran los buenos, eran muy buenos, eran demócratas atrapados en el cuerpo de comunistas. Sí, ¿no? Algo así debían de ser. En 1976 los demócratas eran los que acababan de colgar la camisa azul. Y los que defendían una dictadura eran los del Partido Comunista, que estaban con Ceausescu en Rumanía. Conviene recordar las cosas como fueron de verdad, puesto que al final, si no la contamos nosotros... Oigo decir algunos, no, es que los comunistas querían la reconciliación nacional, etcétera, etcétera. No, mire usted, cuando los comunistas fracasaron con el terrorismo del maquis y las guerrillas, pues tuvieron que cambiar de táctica y se les ocurrió lo de la reconciliación nacional. Sí, ¿qué era la reconciliación? 1956 ha muerto Stalin y tal, y es una magnífica jugada estratégica por otro lado, está muy bien. Pero ¿qué significaba la reconciliación nacional? Significaba que la nación, la sociedad, se reconciliara con los comunistas para aplastar a los que habían ganado la guerra civil.
Que claro, eso todo el mundo entonces recordaba muy bien lo que habían sido los comunistas, recordaba muy bien lo que había sido la guerra y no fue a ninguna parte. Hay que recordar que es la misma, lo cuenta Gregorio Morán, por ejemplo, y Claudín también. Es el momento en el que la estrategia es, a partir de ahora se acabó la resistencia armada, vamos a meternos dentro de los sindicatos del régimen. Claro. Está todo publicado. Está todo publicado. El documento este de la reconciliación del PC del año 50 y tantos está en Internet entero. Si no recuerdo mal, en la filosofía.org de Gustavo Bueno, lo colocaron entero ahí. Y las cosas de que cuentan Claudín y Semprún y Morán y otros sobre la historia del PC de esos años está ahí también. Y más modestamente, en mi libro Negro de Carrillo también está publicado. Es decir, son cosas que todo el mundo sabe. Es lo que hace realmente alucinante toda esta historia. Sí. Porque el mundo oficial está construyendo un relato que todos saben que es mentira. Sí. Por eso digo que como todos esos partidos son antifranquistas, tienen que rechazar la transición. Tienen que rechazarla por narices, como hace Podemos. Porque el antifranquismo ha sido verdaderamente el cáncer de la democracia en España. Es lo que ha arruinado la democracia, lo que ha invertido el mensaje del pueblo español, que era la reforma de la ley a la ley, en todo lo contrario, en la ruptura. Han conseguido la ruptura con Zapatero, que no por casualidad es también el individuo que ha premiado los asesinatos de la ETA. Claro, hombre, esta es la verdadera y dramática situación en la que vivimos. Una democracia fallida, y conviene que nos vayamos enterando para poder ofrecer una resistencia un poco eficaz, porque hemos llegado ya a un punto que es absolutamente excesivo. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay que reconstruir una alternativa democrática nacional, real, absolutamente. Bueno, en una hora con la historia... A ver, este fin de semana, ¿sí? Vamos a hablar, la semana anterior hablamos de la contraarmada, del fracaso inglés de la contraarmada, que fue un desastre total. Y yo un desastre, no el programa, lo de la contraarmada, ¿no? Que he dicho así. Yo reivindico la batalla de Lisboa de 1589 como una de las batallas clave de la historia de España. Debe entrar en la historia ya así. En cierto sentido, sus consecuencias fueron parecidas a las de Lepanto. Si hubieran ganado los ingleses, el Imperio Español habría colapsado y probablemente España habría colapsado. Y eso se decidió en la batalla de Lisboa. Bien, pues hoy por hoy en las historias no aparece eso. Bueno, pues tiene que aparecer, como no aparecía tampoco la batalla de Cartagena de Indias, hasta que poco a poco se ha recordado. Sí, señor. Este otro programa, o sea, el próximo sábado, hablaremos de la importancia de la historia naval de España, un poco comparándola con la de Inglaterra. La historia naval de España es mucho más importante que la de Inglaterra, contra lo que casi todo el mundo cree. Es mucho más importante que la de Inglaterra y además los ingleses la pudieron desarrollar, por supuesto, tienen una historia naval importantísima, los ingleses, eso no cabe duda alguna, pero la desarrollaron en gran medida sobre los éxitos ya de los españoles, sobre las técnicas y las experiencias de los españoles. Y de los portugueses. Pero sobre todo los españoles. ¿Quiénes dieron la primera vuelta al mundo? ¿Quiénes descubrieron América? ¿Quiénes descubrieron el Pacífico y lo cruzaron? ¿Quiénes unieron comercialmente a todos los continentes habitados y que se conocieran unos a otros? Fueron los barcos españoles. Yo voy a seguir en el RQR. Y los portugueses. Portugueses también, más modestamente, pero algo leí un estudio sobre la escuela de Sagres de Enrique el Navegante, muy donde importante. Se inventa la carabela. Sí. Claro, es que el tema es el precursor, es una cosa impresionante. Sí, es impresionante. O sea, la escuela de Sagres es un punto clave, que te demuestra cómo una institución puede cambiar la historia. Sí, señor. Sí, señor. Una institución con la clarividencia política de un hombre, exactamente. Apartado teóricamente del poder y que fue muchísimo más determinante que cualquier rey. Exactamente. Enrique el Navegante. Así es. Buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de semana, este fin de semana en una hora con la historia, que por cierto lo tiene usted entero, además de Radio Inter, en YouTube. Todos los... Cuidado que te vas con el video. Esas son ganas de hablar que tienes. Vámonos a Venezuela. ¿Por qué? Pues porque me gustaría... Bueno, lo que vamos a hacer es irnos a la publicidad, me da la impresión, porque ya yo... Pío, buen fin de semana, muchas gracias. Vamos a irnos a la publi primero, va a ser más sensato, porque lo que hay que contar ahora mismo de Venezuela es mucho. ¿Qué ha pasado después de lo del helicóptero? Claro, ha pasado de todo. Para que usted se haga una idea, a la fiscal que se levantó contra el ukase del gobierno venezolano con las constituyentes, al fiscal le han confiscado los bienes y no la dejan salir del país. Que la cosa está así. Vamos a ir a explicarlo a fondo. Publi y a la vuelta, Venezuela.
Bueno, 14 horas 26 minutos, 27 dentro de unos pocos segundos, y vamos a lo que le decía, lo de Venezuela. Está siendo tremendo. Es decir, después del helicóptero, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando ahora mismo? Está pasando un poco de todo, lo vamos a ver con calma. Empezamos por la crónica de nuestros compañeros de NTN 24, profundizando en la situación actual después del incidente del misterioso helicóptero. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que hay un amplio operativo en desarrollo para capturar a Óscar Pérez, el piloto del helicóptero. Según Reverol, está comprobada la relación de este hombre con la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. Se ha comprobado la relación directa del autor material de este acto terrorista con agencias de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya hemos librado orden de captura contra este individuo y su difusión roja internacional a través de Interpol. Además, queremos informar que se ha ordenado a la Defensa Aérea proceder con los protocolos de inutilización de acuerdo a la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, también hizo referencia en una rueda de prensa ofrecida en la tarde de hoy a este caso. Una aeronave adscrita al 6CPC, presuntamente hurtada de la base aérea Francisco de Miranda en la ciudad de Caracas, realizó sobrevuelo a los edificios sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, accionando disparos y lanzando granadas que puso en serio peligro la vida de servidores y servidoras públicas, así como de transeúntes que se desplazaban en zonas urbanas adyacentes a dichas instalaciones, todo lo cual constituye un acto que pudiéramos calificar de terrorista, que pretendiendo así la desestabilización sociopolítica del país, así como atentar contra la paz ciudadana y los derechos humanos. Y ahora veamos a el vicepresidente Tarek El Aissami entregando detalles en relación al helicóptero. Queremos informarle a todo el país que a pesar de las condiciones climáticas adversas, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha localizado el helicóptero que fue empleado el día de ayer en 2 ataques terroristas a instituciones del Estado venezolano, utilizado por este fanático terrorista Óscar Pérez, funcionario que está adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Ya el helicóptero fue localizado en la población Estado Vargas, una zona norte costera de Venezuela. Y desde aquí, a todo el pueblo del Estado Vargas, a todas esas comunidades populares del Estado Vargas, Chuspa, Toazana, Osma, La Sabana, le pedimos máximo apoyo para dar con el paradero de este terrorista fanático, extremista, que el día de ayer cometió estos hechos lamentables que repudiamos enérgicamente y que está complotado con agencias de inteligencia internacional para socavar el Estado democrático venezolano. Ya la aeronave está en este momento siendo inspeccionada por grupos de comando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en las próximas horas estará siendo piloteada por nuestros oficiales, dignos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para hacerle las experticias de rigor. Quiero saludar en esta parte del programa a Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano. Rocío, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Irania, un placer como siempre. Bueno, varias cosas creo que hay que conversar en relación a este tema. Yo comenzaría por el helicóptero. El helicóptero que sale, sobrevuela un amplio sector en Caracas y no se produce
una reacción, es decir, un helicóptero hace que el gobierno se sienta amenazado, pero no hay una alarma, no hay quien lo combata, no hay quien lo derribe, no hay quien lo persiga. Es decir, ¿qué pasó aquí? Sí, Diana, es una situación sin lugar a dudas muy extraña. Se trata de un piloto que tiene plena autorización para entrar a la base aérea La Carlota, base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, y que opera una unidad del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Hasta allí no habría novedad en la posibilidad de acceder a esa aeronave, elaborar un plan de vuelo y despegar de esta base militar que queda ubicada en el corazón de Caracas. Sin duda el problema comenzaría para la autoridad aeronáutica en el momento que se desvía del plan de vuelo, es decir, cuando sobrevuela al norte de la ciudad y se posa sobre el Ministerio de Relaciones Interiores, primero a escasos metros del Palacio de Miraflores, por cierto, y luego se desplaza al Tribunal Supremo de Justicia, donde señala el gobierno, accionó armas de fuego y donde accionó granadas. La pregunta es, ¿qué pasa con el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana, custodia del Tribunal Supremo de Justicia, que no informa automáticamente a la autoridad militar para el seguimiento y la activación de una alerta temprana en el seguimiento de esta aeronave? ¿Por qué no funcionó un mecanismo de alerta temprana tampoco del Ministerio Policial por excelencia en Venezuela, que es el Ministerio de Relaciones Interiores, que ha referido el mayor general, el ministro de Interior, mayor general Néstor Reverol, fue impactado por la acción de este helicóptero? La verdad que tú lo explicas, pero bueno, las preguntas quedan allí, ¿no? ¿Por qué no se produce esa reacción temprana cuando hay ese cambio de vuelo, cuando vemos al helicóptero, además con aquella pancarta que convoca al 350, cuando vimos imágenes además, videos que nos mostraron cómo dentro del Palacio de Miraflores comenzaron los soldados a correr, es decir, salieron 2 tanquetas del Palacio de Miraflores y se colocaron en los alrededores, nos imaginamos que como defensa de algo que, bueno, que podíamos suponer que ellos no sabían qué ocurría, pero definitivamente algo hay que no hay explicación. Otra pregunta es, Rocío, ¿por qué no se produce ninguna reacción o ningún pronunciamiento del sector militar, del sector de la Fuerza Armada? Es decir, hoy vemos al ministro Reverol anunciando que hay una orden de captura, que hay una alerta en relación al piloto, pero ayer, con todo lo que ocurría, no hubo ningún pronunciamiento. Exactamente. Esto es un asunto que impacta sin duda alguna la seguridad aérea venezolana y además impacta la ciudad capital de la República de Venezuela. Aquí debió haberse pronunciado sin lugar a dudas el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, recientemente designado el almirante Ceballos Ichazo, sobre todo porque es una materia que le compete a través del Comando Aeroespacial. Es decir, hay un mecanismo de defensa. Podríamos suponer que ha habido una incapacidad manifiesta de reaccionar y surgen sin duda las preguntas respecto a lo que sería la vulnerabilidad del área metropolitana de Caracas, que no contaría con un sistema de defensa aérea capaz de reaccionar frente a una incursión que pudiese ser peligrosa para los habitantes. Ahora, Rocío, también se dice que desde el helicóptero se lanzan granadas. Se habla de 4 granadas, si no recuerdo mal, decía el ministro de Información y Comunicación, Ernesto Villegas. Se lanzan 4 granadas y no hemos visto ni una ventana rota en el Tribunal Supremo. A ver, yo no conozco de armas ni los efectos que puede producir una granada, pero uno se imagina que si son 4, algún tipo de explosión grande con algún efecto se pudo producir, ¿o no?
Esto evidentemente está siendo manejado con mucha opacidad por el gobierno venezolano. No queremos pensar que se trata de un falso positivo, una práctica en la que ha venido incurriendo el gobierno del presidente Maduro en muchas ocasiones. Queremos pensar sin duda que se trata de un mecanismo de ineficacia de la operatividad de la Fuerza Armada Nacional para responder en la búsqueda, seguimiento, interceptación, derribo inclusive eventual, por supuesto no sobre la ciudad de Caracas, pero acompañando la aeronave hasta un lugar donde pueda ser derribada o en todo caso un lugar donde pueda aterrizar. Se especula que sobre Caracas no existirían mecanismos de radares, pero una vez que sobrevuela la costa, la montaña que separa a Caracas de la costa de La Guaira, inmediatamente los radares del principal aeropuerto nacional de carácter civil los hubiese detectado. Es decir, Idania, por donde se mire hay demasiadas preguntas que no tienen respuesta en el marco de una de las mayores crisis políticas que haya existido en el país desde el año 2002 y por supuesto el temor que tenemos los venezolanos de que esto tenga implicaciones y repercusiones sobre el mundo militar. Rocío, también en algunos medios internacionales se habló de un golpe de Estado fallido. Yo, la verdad, cuando leí esto, en horas de la mañana, me preguntaba de qué golpe de Estado estamos hablando. Es decir, un helicóptero que alguien estaba manejando, piloteando, no puede denominarse un golpe de Estado. Es decir, un golpe de Estado es la Fuerza Armada contra el Estado en la calle con armas, y esto no fue lo que vimos ayer. Sin duda alguna, hay también errores en la comunicación que transmitió el ministro de Información, quien en horas de la noche emitió un comunicado débil, confuso, sin alcanzar claramente lo que estaba ocurriendo, inclusive dejando entrever que había en desarrollo un golpe de Estado en Venezuela, al punto que nuestra organización emitió un desmentido en este sentido aproximadamente a las 9 de la noche, ante la situación tan confusa de desasosiego que se veía en el país. Es decir, el ministro de Información desinformó, el ministro de Información fue opaco en el manejo de la información, la Fuerza Armada no respondió con los medios operativos de los que dispone y por supuesto quedan demasiadas dudas sobre la mesa. Quedan dudas sobre la mesa y una de esas dudas puede ser que realmente dentro de la Fuerza Armada en Venezuela no hay un bloque amalgamado en torno a la figura de Nicolás Maduro o de la Revolución Bolivariana. ¿Eso hoy, Rocío, es una realidad? La confrontación estratégica de carácter político que se está dando en este país dentro del chavismo versus el madurismo, creo que es la más importante en sus efectos políticos nacionales. Y sin duda, esta confrontación que está teniendo como epicentro la lucha entre poderes públicos, esto que se ha llamado una suerte de golpe continuado entre poderes públicos que desconocen por una parte el funcionamiento de la Asamblea Nacional y por otra parte el funcionamiento del Ministerio Público, sin duda alguna tiene una representación dentro de la Fuerza Armada Nacional. Podría estar existiendo una incipiente confrontación entre un sector militar dispuesto a defender a Maduro versus un sector militar que quiere defender el legado de Chávez, y esto es la vigencia de la Constitución de 1999 frente a la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro. Bueno, la vigencia de la Constitución es exactamente lo que está en juego en este momento, y está claro que el gobierno Maduro está por otra cosa, no por la vigencia de esa Constitución. Es precisamente eso lo que motivó la rebelión en nombre de la ley, en realidad en defensa de la ley, de la fiscal Ortega, que convocaba rueda de prensa para decir que ella resiste. Vamos a verlo. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, anunció que desconocerá las sentencias que otorgan facultades del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo y a las que tienen que ver con el respaldo a la creación de una Asamblea Nacional Constituyente que impulsa actualmente el presidente Nicolás Maduro para modificar la actual Carta Magna. Investida como estoy de autoridad y con fundamento el artículo 333 de la Constitución, yo pido el restablecimiento efectivo de esta Constitución.
y que estas sentencias sean anuladas, pero en todo caso las desconocemos. La titular de la Fiscalía además dijo que no es cierto que la Asamblea Nacional de mayoría opositora se encuentre en desacato como lo ha sentenciado el Tribunal Supremo de Justicia y aseguró que esta calificación solo aplica a personas y no a instituciones. Si ellos lo hicieron con la Asamblea, que yo lo denuncié aquí, y ustedes diputados no reaccionaron, porque ustedes no se han dado cuenta que ustedes no están en desacato. Eso no existe. El desacato es un delito. En algunos casos, en otros es falta. Que solo se le puede aplicar a las personas, no se le puede aplicar a las instituciones. Ortega reiteró que no permitirá que la Carta Magna sea derogada a través de la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el presidente y pidió a los venezolanos que salgan a defenderla. Quiero jurar hoy delante de ustedes, lo juro, defenderé la Constitución y la democracia hasta con mi vida, lo juro. En la rueda de prensa, la fiscal aseguró que para el gobierno de Nicolás Maduro todo el país es terrorista. Y yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado, donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar. La fiscal reaccionó así durante una rueda de prensa que convocó tras una sentencia del Supremo en la que se le otorga a la Defensoría del Pueblo competencias propias del Ministerio Público en el marco de una ola de protestas antigubernamentales que ha dejado 76 fallecidos desde el 1 de abril. Y la reacción de Maduro frente a esta toma de posición de la fiscal general ha sido típicamente dictatorial, es decir, le ha embargado los bienes y le han prohibido salir del país. Es una cosa alucinante. Esto es lo que ha hecho Maduro. Seguimos en Venezuela porque el Tribunal Supremo de Justicia fija para el 4 de julio una audiencia oral sobre la solicitud de antejuicio contra la fiscal general de la República. Así lo destaca una nota de la prensa y del organismo. La medida se debe a la demanda de un diputado que ha acusado de haber cometido presuntamente faltas graves en el ejercicio de su cargo. El caso se remonta a las declaraciones de la fiscal sobre la designación de varios magistrados del Tribunal Supremo. Según el parlamentario, Luisa Ortega mintió al asegurar que no había aprobado su selección. Además, el órgano judicial ordenó congelar sus cuentas y prohibió su salida del país. Al respecto, el abogado Enrique Tineo señala que al poner en tela de juicio la legitimidad de las acciones de la Corte, la fiscal debería ser sancionada. Ella puso en entredicho la legitimidad nada más y nada menos que del Poder Judicial en Venezuela, de la máxima y última intérprete de la constitucionalidad de nuestra República, lo cual, según el artículo 22 y el artículo 23 de la propia Ley Orgánica del Poder Ciudadano, constituyen faltas que deben ser sancionadas. Este argumento realmente es de una hipocresía fuera de lo común, porque al final de lo que se trata es de decir, vamos a ver, la fiscal general protesta contra una decisión política sobre el Poder Judicial, por tanto, la fiscal general está dudando sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial es la fiscal general. Claro, es que realmente hemos llegado a un punto de manipulación del lenguaje, un punto realmente totalitario, que es lo que está pasando en Venezuela. La gente, mientras tanto, a la calle otra vez, nueva jornada de trancazo nacional ayer. Que hoy los ciudadanos cerraron por más de 4 horas las principales vías del país, en rechazo a la constituyente comunal promovida por Nicolás Maduro. El denominado trancazo es una nueva forma de protesta que ha paralizado a la nación suramericana en 3 oportunidades en menos de una semana. Y en medio de la protesta, los venezolanos reaccionaron ante las declaraciones de Nicolás Maduro, quien aseguró que sacará las armas si es necesario. Oliver Fernández tiene el informe. La lluvia no fue un impedimento cuando defender los derechos es la prioridad. No podemos seguir sumidos en un país donde impera la delincuencia, el narcotráfico, donde hay un desabastecimiento, donde todos los días se nos muere gente, señores, en los hospitales. En los hospitales se muere gente. Para el que no lo ha vivido de cerca, yo lo vivo de cerca. Frente a mi casa hay un vertedero de basura y yo veo gente comiendo, venezolanos, hermanos míos, comiendo de la basura.
sea, eso no es democracia. Mientras el pueblo se adueñó de las calles, en estos 89 días el presidente Nicolás Maduro con esta amenaza reconoció públicamente que perdió el respaldo popular. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Para los ciudadanos, el voto popular es un arma letal que acaba con los gobiernos dictatoriales. Lo que estamos viendo es un régimen que ha decidido pasar a otro nivel de represión, pero una sociedad que lejos de retroceder avanza. Es un día muy importante el día de hoy y desde luego sabemos que estos próximos días, quizás los más peligrosos, son también los últimos días de la dictadura y nos mantendremos firmes en la calle. Te das cuenta que no tienen los votos, lo que le quedan son las armas. Y al quedarle las armas solamente está apoyado en dos grandes cuerpos que son la Guardia Nacional y el Ejército y el TCJ. Pero sin pueblo no hay gobierno. No hay comida, medicinas, seguridad, tampoco respeto a la Constitución, pero sobran los motivos para cambiar de presidente. Faltan 32 días y si la constituyente se da no vamos a tener futuro. Vamos a tener que salir de aquí y eso yo no lo quiero, yo me quiero quedar en mi país. Peor que mi hijo se tuvo que ir de Venezuela, se tuvo que ir a vivir a otro país. Cuando aquí, profesional, teniendo todo en su casa, tuvo que salir de Venezuela e ir a trabajar como un obrero, siendo él un ingeniero y todo eso. Por eso es que estamos aquí, porque no vamos a dejar que nos los arrebaten. Según las encuestadoras más importantes del país, más del 90% de la población pide un cambio de gobierno. 75 asesinatos en 89 días de protestas continuas en Venezuela. Sin embargo, los ciudadanos aseguran no estar dispuestos a abandonar las calles hasta lograr un cambio de presidente. Bueno, esto es lo que está pasando en Venezuela y aquí nosotros seguiremos contándolo día tras día porque es tremendo. ¿Cómo puede convertirse un país próspero y libre, con mucha corrupción, sí, con muchos problemas, sí, pero próspero y libre, en un país arruinado y además secuestrado por una casta en este caso totalitaria? Vamos a cambiar un poquito de tema y tomar un poquito de aire que hace falta. Meli Camacho ha traído aire, Meli Camacho, aire para todas partes del cuerpo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Neofit. Bueno, Neofit es un producto totalmente novedoso. Esa es la parte más importante. Es nuevo, es desconocido porque acaba de salir y viene a, ¿cómo te diría yo?, a acabar con ese espacio o ese hueco que hay para tener un poquito de potencia sexual y un poquito de vigor y que no tenga productos químicos. Hasta ahora lo único que hay en el mercado es la famosa pastilla. Esto no. ¿Por qué? Pues porque la famosa pastilla hay muchísima gente que la quiere tomar, pero tiene patologías. Y entonces tiene la tensión alta o tiene azúcar. Claro, y tiene un efecto químico sobre el organismo evidente, es decir, no se puede tomar alegremente. Y además también a veces es muy, muy potente, o sea, a veces no quieres necesitarlo tan potente. Entonces esto es como una ayuda, un subidón, casi un juego que mentalmente te va a ayudar. ¿Y por qué necesitamos tantas ayudas ahora en esta vida cuando nunca se han necesitado? Pues porque la vida que llevamos es una vida de muchas horas de trabajo y sobre todo más que de trabajo, de estrés. Entonces eso conlleva el desplazarte luego a tu casa, el llegar cansado, el encontrarte los niños, que tienes que hacer tal. Entonces eso lo aplazas. Y de mucha toxina dentro, y que el cuerpo no funciona como tiene que funcionar. En fin, aquí con Sol Natural lo vemos todas las semanas también. Es decir, ya tenemos un régimen de todo lo que metemos en el cuerpo, que no es lo normal. Entonces el cuerpo pues no funciona normalmente. Y esto sirve para que funcione como debe, mejor que normal. Una gasolina, claro. Una gasolina de alta calidad para que tú funciones. ¿Por qué? Pues porque está hecho todo de plantas. Porque los chicos que había aquí en Intereconomía me decían: oye, Meli, es que a nosotros nos da miedo porque no sabemos. Y entonces le digo, estaros completamente tranquilos porque es un producto natural, que las plantas son ancestrales. O sea, no son plantas que acaban, son plantas de toda una vida. La gracia está en haberlas unido en la proporción adecuada para que produzca el efecto adecuado. Y entonces es una caja donde vienen unos sobrecitos, tú te lo tomas una media hora antes para que dé tiempo al torrente sanguíneo
y hombre, es un poquito un juego, pero a la vez es una ayuda para estimularte y para tener una excusa. Para tener una excusa para practicar. Mira, está bien lo de las excusas, eso se me ha ocurrido. Lo importante, 1, esto no es química, es naturaleza. 2, que esto no es un medicamento, por tanto no va a interferirle con ninguna cosa que usted tome ni tal. Por lo mismo, tampoco va a someter a su cuerpo a un funcionamiento, digamos, no natural. Bien. 3, los materiales son conocidos. El truco consiste en que se han combinado de tal forma, por primera vez, que el efecto es sencillamente el óptimo, el adecuado. Y 4, que da igual la edad, da exactamente lo mismo, porque de lo que se trata no es de compensar una carencia, sino de facilitar el funcionamiento normal del cuerpo. Efectivamente. Y bueno, ya va a estar para farmacias, en herbolarios, pero para toda la gente que lo quiera mañana, lo tiene en 24 horas y además sin gastos de envío. Simplemente llamando al 91-279-4700 y vale 24,95 y no tienes que gastarte nada en gastos de envío. O llamar a informarte, que también hay un call center para poder informar a todo el mundo. Atentos al bajón ese típico prevacacional. Termina de trabajar, se va de vacaciones y hay que estas 48 horas como que no te lo crees, tumbado en la hamaca todo el día pero sin poder moverte. Bueno, pues esto sirve, entre otras cosas, para que en ciertos aspectos de la vida cotidiana te puedas mover, ¿verdad? Y recuperar la normalidad con la velocidad adecuada. Con Neofit Vigor. Neofit Vigor, Meli Camacho, muchísimas gracias. Venga, a vosotros, muchas gracias. Neofit Vigor hay que darle al Partido Demócrata en los Estados Unidos, porque la que están montando con lo de la trama rusa se va desinflando como lo que Meli Camacho está pensando. Y va fatal. Lo último, gracias Meli, hasta luego. Ese periodista que reconocía de la CNN que todo es mentira, es una cosa increíble. Vamos a verlo. La supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de varios países europeos centra esta jornada la sesión del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos. A pesar de que no se han hallado pruebas de la supuesta injerencia en las presidenciales del país norteamericano, los legisladores hablarán ahora de cómo Moscú habría intentado cambiar los resultados de los comicios en el viejo continente. Sobre toda esta polémica y esta jornada de debates en Estados Unidos, vamos a hablar con nuestro corresponsal Tyron Lino. Hola, ¿qué tal, Tyron? Hola, ¿Cómo Liana. estás? Hablamos de que no hay pruebas de que hayan interferido en las elecciones de Estados Unidos, sin embargo van a analizar las de Europa. Bueno, sí, en esta especie de cuento de nunca acabar, el Senado, a través de su Comité de Inteligencia, extenderá la temática de las supuestas injerencias de Rusia dentro del proceso de elecciones de 2016 a lo que ellos consideran también se ha presentado en las elecciones de Francia, de Reino Unido, incluso lo que prevén se podría presentar en Alemania. Y acá ha cambiado la figura, como dijimos, ya no se presenta esta acusación a lo que ellos consideran se generó en Estados Unidos, sino también en países de Europa, donde acá esta temática ha evolucionado, Aliana, fíjate tú, desde la injerencia de un ejército de hackers hasta lo más actual en una cyberarma que permite este tipo de maniobras por parte de Rusia. Pero sobre este tema ya se ha referido más directamente y con anterioridad el mismo jefe de este comité. Nos referimos a Richard Burr, quien ha manifestado: lo que tenemos que valorar es que fue un acto encubierto en el 2016 en Estados Unidos y es un acto tanto encubierto como público en Francia y Alemania, lo que te manifestaba al respecto. Ahora, Tyron, ¿cómo ha sido tratado este tema por los medios? Definitivamente los titulares y los artículos hablan por sí solos. Siempre se han mantenido con una postura enfocada a las denuncias contra Rusia, nunca se han preocupado, la mayoría de veces no han ido a recoger la otra parte como el ejercicio correcto lo demanda. Y aquí podemos evidenciar uno de estos ejemplos donde en el caso de New York Times aseguraba que hubo apoyo por parte de Rusia, de acuerdo a una denuncia, apoyo por parte de Rusia, uno de los 4 candidatos más opcionados que se presentaron en esas elecciones, que incluso ese apoyo había permitido que ese candidato haya subido en las encuestas dentro de su país. Otro ejemplo se puede presentar en Daily Express, donde se aseguraba o se recogía la postura de Boris Johnson, el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, quien aseguraba que había una intromisión por parte de Rusia. Lo más local, en una televisora de Francia, en cambio se sustentaban en la postura de Richard Burns, el jefe del Comité de
Inteligencia del Senado norteamericano sobre esta supuesta injerencia. Tyron, hablamos de supuesta injerencia porque hasta el momento no se han presentado ningún tipo de pruebas. Es que para recordar, esta temática, estas denuncias se presentaron en la administración Obama, pero nunca fueron, incluso cuando culminó esa administración, fueron sustentadas con evidencias. Y ahora hay gobiernos que ya así también lo han pronunciado. Es el caso de Alemania, donde la Agencia Alemana de Inteligencia ha manifestado que se ha investigado y no se han encontrado nexos o injerencias de Rusia dentro de la política de ese país. También en Francia, ahí a través del jefe de la Agencia de Seguridad se ha dicho que no se pudo detectar, porque aquí sí se pudo evidenciar un pequeño ataque dentro del sistema de ellos, pero se manifestó que podría ser cualquier hacker el que haya realizado esa maniobra, no precisamente Rusia. Mientras tanto, acá en Reino Unido se ha dicho que por parte de la Premier Theresa May, que bueno, ella ha dado la vuelta a este pastel, asegurando que la Unión Europea interfiere en las elecciones de Reino Unido. Fíjate cómo cambia la película, y aquello también ha sido, sobre todo esta última postura, merecedor de un pronunciamiento por parte de Rusia a través de su embajada, que ha elevado un tuit manifestando: gracias a Dios que esta vez no ha sido Rusia. Sí, exactamente, es totalmente una persecución en todo momento, Tyron. Incluso recordemos estos temas que también han sido tomados por parte de ciertos medios como el pan de cada día. Incluso recordemos, claro que sí, incluso recordemos que un productor de la cadena CNN, quien fue grabado con una cámara oculta, revelaba que muchos de los temas que mencionan a Rusia no son sustentados ni con evidencias ni con la postura editorial que demanda precisamente ese canal. Hay que ver entonces qué pronunciamientos se escuchan esta tarde en el Senado estadounidense. Esperemos. Gracias. A mí es que me parece que se han pasado de frenada, sencillamente. Es decir, que Rusia haya intentado meter de alguna manera la mano en las elecciones norteamericanas es lo normal. La viceversa también es lo normal. Lo hemos visto en Ucrania, en fin. Estas cosas los países poderosos las hacen. Está muy mal y muy feo y todo lo que usted quiera, pero las hacen. Ahora, que Rusia haya organizado la victoria de Donald Trump, que es lo que está diciendo el mundo del Partido Demócrata y el globalismo y todo eso, es que sencillamente es inverosímil. Entonces se han pasado, pero 3 pueblos. Bueno, cuando son las 14:59 nos vamos a hablar del orgullo gay en Madrid. Ahora hay que decir simplemente orgullo, porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos, como cantaba la rumba aquella. ¿En qué consiste la cosa? Pues que Madrid está muy contento todo el mundo porque todos somos gay friendly. Yo espero, por cierto, que alguien tenga el probo detalle de ponerse a investigar todos los contratos que se van a firmar con ocasión de este gigantesco y magno acontecimiento, por si alguien mete la mano donde no debe, ¿no? Digo yo, no lo hicieron cuando lo del Papa en Valencia, pues ¿por qué no? Vamos a verlo. Con los ojos del mundo puestos en la capital española, el World Pride de Madrid pide libertad sexual allá donde todavía existe represión al colectivo LGTBI. Desde la plaza de Pedro Cerolo, inundada de banderas arcoíris y con los ecos del ya himno a quien le importa de la Gran Alaska sonando, un pregón muy especial ha dado el pistoletazo de salida a una celebración que espera acoger entre 2 y 3 millones de personas. Sobre el escenario, rostros que han participado en pregones anteriores para volver a reivindicar con una sola voz los derechos LGTBI. Alejandro Amenábar, Ana Belén, Cayetana Guillem Cuervo o Boris Izaguirre han sido algunos de los representantes de este elenco coral. Nos manifestaremos por quienes no pueden, por los derechos LGTBI en todo el mundo. ¡Arriba Orgullo! ¡Arriba Madrid! Sin incidentes y bajo fuertes medidas de seguridad por los recientes atentados que tienen en vilo a Europa, este primer acto oficial ha mantenido su tono lúdico. Pasándola bien, disfrutando con amigos, riéndonos mucho, no preocuparnos por el trabajo, de vacaciones, súper. Desde la Puerta del Sol, donde también hay un escenario World Pride, hasta Chueca, agentes de policía registraron mochilas y controlaron las entradas de acceso. El punto álgido de esta celebración, en la que hasta la Cibeles se ha vestido para la ocasión, llegará el sábado con la manifestación del orgullo, para continuar en la lucha por la igualdad, no solo en España, sino en el mundo entero. O sea que si dices arriba España está mal, pero si dices arriba orgullo está bien. Bueno, la cosa de España. A partir de ahora vamos a llamarlos todos
orgullo y estaremos orgullosísimos. Mire, así entre usted y yo, y que no se entere nadie más. Estos colectivos privilegiados que están permanentemente pidiendo más privilegios con el argumento de que es que se los explota mucho y que sufren muchísimo, es que me resulta ya un poquito estomagante, ¿sabe usted? ¿Qué quiere usted que le diga? En fin. Bueno, vámonos a los incendios, que es la noticia del día. Tenemos incendio gordo en el Cabo de Gata, parece que controlado ya, en Níjar, en Almería, y tenemos además un incendio sin controlar aún en Gátova, entre Castellón y Valencia. Vamos a ver lo último que ha contado la agencia EFE al respecto. El incendio forestal que afecta a la Sierra Calderona entre los límites provinciales de Valencia y Castellón continúa activo y ha quemado ya 267 hectáreas. Bomberos han trabajado durante toda la noche para controlar el siniestro. Más de 300 personas y 19 medios aéreos siguen combatiendo las llamas que se iniciaron en el término municipal de Gátova. Fernando Quindelán, director del puesto de mando avanzado. Sí, todavía hay llama, no es un frente continuo, está roto, pero hay llama puesto que la masa es muy espesa y el perímetro no está completamente controlado, de manera que hay puntos calientes que se reavivan y entonces tenemos que concentrar medios, especialmente medios aéreos en zonas de difícil acceso. En la zona del incendio se registra viento variable con predominio del nordeste, con rachas de 10 a 20 kilómetros por hora. Y aunque las llamas no suponen riesgo para la población, se intenta evitar que el fuego entre en el corazón del paraje natural. Los técnicos de extinción son optimistas y esperan tener perimetrado esta tarde el incendio. La masa es muy espesa, efectivamente, y cualquiera que haya hecho por allí senderismo o montaña, yo lo he hecho, por eso sé lo que digo, podrá atestiguarlo. Es una zona de bosque tan denso, bosque bajo y denso, que hay lugares donde solo puedes andar por los agujeros que hacen los jabalíes cuando pasan y nada más. Claro, eso a la hora de arder se puede imaginar lo que es. En fin, esperemos que los servicios de extinción sean tan eficaces aquí como han demostrado en otros muchos momentos y lugares en España. Y esperemos también que el fuego deje de flagelar a la Comunidad Valenciana, porque es una cosa ya de desastre todos los años, en fin. Bueno, y noticia económica importante: hoy el Banco de España ha avanzado que la economía creció un 0,9% entre abril y junio. Además tenemos cifra nueva de IPC, pero vamos por partes. Primero, este informe del Banco de España sobre el crecimiento económico. Raquel, ¿cómo quieres? La economía española creció un 0,9% en el segundo trimestre del año, según el Banco de España. Es una décima más de la tasa del PIB del primer trimestre. Dice el informe que entre abril y junio el consumo privado recuperó un mayor vigor, que se sustentó en la creación de empleo y en el mantenimiento de unas condiciones financieras favorables. Siguió con una notable pujanza la inversión, aunque algo inferior a la del trimestre anterior. Se acentúa la inversión en construcción y se modera la inversión en bienes de equipo. 8 de las 9 décimas del crecimiento se deben a la demanda interna. Una es a la demanda exterior, que registra una ligera desaceleración en la que puede haber influido, según el informe, la huelga de estibadores. La creación de empleo se aceleró un 0,9%. El Banco de España señala que los precios están registrando una desaceleración en línea con la evolución de los precios del petróleo. Bueno, esto en cuanto al crecimiento de la economía española. La otra noticia económica del día es la cifra de IPC. Digamos que se modera la inflación respecto a las cifras anteriores, que estaban por encima del 2 y pico por ciento. Ahora nos hemos quedado en un 1,5% interanual. Es el mes de junio, ya veremos lo que pasa después. Pero en fin, de momento la cifra es esto, lo cuenta la agencia EFE. El IPC sube 1,5 puntos en junio comparado con un año antes. Supone una moderación de 4 décimas con los datos de mayo, cuando la inflación fue de un 1,9%. Es el indicador adelantado del mes de junio. La contención se debe a la bajada de precio de los carburantes, que hace un año subían. También los precios de la electricidad se han incrementado menos que hace un año. En la comparación mensual, el IPC no ha variado respecto a mayo. Tras un inicio de enero y febrero con un destacado avance de la inflación al 3%, en marzo comenzó una tendencia a la moderación, que se vio interrumpida por la subida de precios turísticos en Semana Santa.
El IPC armonizado, que mide de forma igual los precios en todos los países de la zona euro, se situó en el 1,6% anual, una décima superior a la de nuestro país. El dato definitivo del IPC, que no suele variar con respecto al adelantado, lo publicará el Instituto Nacional de Estadística el 13 de junio. Bueno, estas son noticias económicas sobre la realidad económica española. No hay ninguna catástrofe, tampoco hay gran cosa para tirar cohetes, que usted le diga. Seguimos como estamos, es decir, el tono Rajoy. Bien. No fue tanto tono Rajoy lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados, que nos ha dejado algo bastante preocupante. Es decir, la constatación de que hay una buena parte de la Cámara que sencillamente quiere romper con el resto de los españoles, porque se trata de eso, se trata de eso. Es decir, todos sois culpables menos nosotros, que somos los puros. Es una cosa como de Robespierre. En fin, a propósito de eso, ayer abríamos nuestro telediario con las 5 Vs de Bea Rojo y el análisis editorial de Eduardo García Serrano, y lo hacíamos así. Y superar las diferencias entre los españoles, convencidos de que la guerra civil y la dictadura eran, como se afirmó entonces en estas cámaras, una inmensa tragedia sobre la que no cabía fundar el porvenir de España. Buenas noches. El Congreso de los Diputados ha conmemorado hoy el 40º aniversario de las primeras elecciones que se celebraron en España tras la muerte de Franco. Un homenaje que se ha visto emponzoñado por la actitud en el Parlamento mostrada por Podemos, también por los independentistas. Lo vemos ya en las 5 W. Hoy la puerta de los leones del Congreso de los Diputados se ha abierto como solo se hace en las grandes ocasiones, para recibir a sus majestades los reyes de España, a los protagonistas que aún siguen vivos de la transición, así como a los actuales miembros del Poder Legislativo y también a los anteriores presidentes del Gobierno. Un homenaje aplazado una semana, puesto que el aniversario de los primeros comicios coincidió con el desarrollo parlamentario de la moción de censura presentada por Podemos contra Mariano Rajoy. Y hoy los morados han vuelto a escenificar la ruptura que nunca han ocultado con el régimen surgido de la transición en 1978, desoyendo esa recomendación que han escuchado, la lanzada por el monarca, de no romper la convivencia entre españoles. Precisamente el rey, a él le han menospreciado desde Podemos, no aplaudiendo tras su discurso, como sí hacía la totalidad de la Cámara, a excepción de los nacionalistas y de algunos diputados del PSOE, capitaneados por Odón Elorza. En Podemos tampoco se han levantado ante los acordes del himno de España y se han negado a aplaudir a la mayoría de homenajeados por la presidenta de la Cámara, desde Felipe González a Miquel Roca o Martín Villa. Actitud opuesta a la que ha mostrado cuando ha salido a colación el nombre de Dolores Ibarruri, conocida como la Pasionaria. Ante ella sí que se han deshecho en elogios, en ovaciones, en aplausos. Ella es de las pocas que para Podemos y algunos nacionalistas merece la pena recordar, y por ello han contraprogramado el homenaje a las víctimas del terrorismo, celebrando un homenaje a las víctimas del franquismo. Entre las anécdotas más destacadas, el momento en el que por primera vez en la historia un rey se refería al franquismo como dictadura, y otro de los momentos álgidos más comentados se vivía cuando Felipe González deliberadamente daba la espalda, evitando saludar a Pablo Iglesias al sentarse en el escaño. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. La pompa y el protocolo de la conmemoración de las primeras elecciones tras la muerte del general Franco y el desarrollo institucional de la efeméride han servido para evidenciar en lo que nos hemos convertido. Si es que ciertamente el Congreso de los Diputados es, como aseguran los profesionales de la política, una representación mimética del pueblo español. La horda podemita y la grey separatista han aprovechado la alfombra roja para arrojar sobre el hemiciclo y en la cara del rey de España todos los odios heredados que ellos miman e incentivan contra la nación que les paga el sueldo. Todos ellos reivindican una legitimidad inexistente, la de la Segunda República, y políticamente trabajan para conducir al pueblo español nuevamente a aquel escenario devastador que ni vivieron ni conocieron, pero que evocan como la Arcadia feliz. En esa negación de legitimidades ciertas, auténticas y constructivas ha caído también el rey de España, apelando al pasado que resucitó la monarquía borbónica con el término peyorativo de dictadura, que su padre, hoy ausente, tuvo la prudencia y la gratitud de no utilizar jamás, ni en público ni en privado. Si finalmente el sistema consigue imponer la versión oficial
sencillamente falsa, pero bueno, de que la democracia nació contra el franquismo, lo van a tener francamente complicado para explicar la realidad de los hechos, pero bueno, ahí empezará lo que se llama historiografía creativa y nos vamos a reír un montón. Cambiamos de tema, el Papa crea nuevos cardenales, que se llama así, crear cardenales, 2 de ellos españoles, vamos a verlo. El Papa Francisco nombró hoy a 5 nuevos cardenales, entre ellos al arzobispo de Barcelona Juan José Omella y al obispo auxiliar de San Salvador Gregorio Rosa Chávez, y les advirtió de que su nombramiento no les convierte en príncipes de la Iglesia. Lui non vi ha chiamati a diventare principi. Jesús no os ha llamado para que os convirtáis en príncipes en la Iglesia, para que os sentéis a su derecha o a su izquierda. Os llama a servir como Él y con Él. Llama a servire come Lui e con Lui. Además, también designó con la púrpura al arzobispo de Bamako en Mali, Jean Servaux, al obispo de Estocolmo, Anders Arborelius, y al vicario apostólico de Paxe en Laos, Luis Marie Ling. El Papa Francisco celebró hoy el 4º consistorio de su pontificado con una ceremonia en la Basílica de San Pedro del Vaticano, a la que asistieron fieles de diversas partes del mundo y también delegaciones de los países de origen de los cardenales. Por parte de España, a la celebración asistieron, entre otros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, o el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Qué contenta estaba Soraya Sáenz de Santamaría allí con Puigdemont, ¿verdad?, con los cardenales. Hay que ver aquello de París, bien ver una misa, es de aplicación universal. A todo esto, en pleno festolín de cardenales, se le complica la vida al Vaticano con una nueva acusación de pederastia. Ojo, ojo, que ya hemos visto demasiados casos de acusaciones que al final se han resuelto en nada o en mentira, otras en realidad. Por eso digo que, ojo. ¿Quién es esta vez el acusado? El cardenal Pell, el tesorero del Vaticano. Vamos a verlo. El cardenal George Pell se declara inocente de pederastia. Así lo dijo el número 3 de la Santa Sede en una rueda de prensa en el Vaticano, tan solo pocas horas después de conocerse su imputación en Australia por presuntos delitos de pederastia. I'm looking forward finally to having my day in court. Estoy deseando por fin tener mi oportunidad ante los tribunales. Soy inocente de estos cargos, son falsos. La entera idea de abuso sexual es aborrecible para mí. Por su parte, el Vaticano precisó que el Papa, informado de la intención de Pell de declarar en Australia, le ha concedido un periodo de excedencia para poderse defender, además de reconocer que han recibido con desagrado la imputación del purpurado. El cardenal, máximo representante de la Iglesia Católica Australiana, es sospechoso de haber abusado sexualmente de menores cuando era sacerdote en la ciudad de Ballarat en la década de los 70 y cuando fue arzobispo de Melbourne a finales de los años 90. Veremos lo que pasa. Ya le digo que han sido tantos los casos de falsas acusaciones que mejor no decir absolutamente nada hasta que sepamos lo que ha pasado. Bueno, vámonos a China. ¿Por qué? Porque los chinos están de enhorabuena, han lanzado un nuevo destructor. ¿Sabe usted que uno de los grandes conflictos del momento, aquí lo hemos contado 1000 veces, es el conflicto del mar del sur de la China, o mar de China Meridional, que opone prácticamente a todo el mundo contra China? Todo el mundo proamericano. Bien, ¿qué es lo que le hace falta a China? Material naval. Lo tiene, poco, pero ya tiene un nuevo elemento. Vamos a verlo. China dio este miércoles un nuevo paso para la creación de una armada más potente con el lanzamiento de la primera unidad de una nueva generación de destructores, que supone el mayor y más avanzado buque de este tipo en las fuerzas navales de toda Asia. Según medios locales, la primera unidad de la clase 055, de 10.000 toneladas de desplazamiento, está equipada con nuevos sistemas de lucha antiaérea, antisubmarina y antibuque, así como de defensa contra misiles. El diario del Ejército apunta que el destructor cuenta con elevadas capacidades para recolectar información electrónica y constituye un símbolo de desarrollo estratégico de las fuerzas navales chinas. El buque, desarrollado íntegramente en China y botado en Shanghái, es mayor y superior a la anterior generación de destructores chinos, la clase Luzhou, de 7.000 toneladas, y cuya primera unidad entró en servicio en 2005. China votó a finales del mes de abril su primer portaaviones desarrollado íntegramente en el país
en un nuevo paso de su objetivo por conseguir una poderosa marina de alta mar capaz de desarrollar misiones lejos de su territorio. Con China pasa como con Arabia Saudí, es un régimen que aquí no podríamos soportar, dictatorial, autoritario, es decir, pero como le debemos mucho dinero, pues entonces todo el mundo se calla y se inclina. Bueno, como nosotros no le debemos dinero aún a los chinos, no nos inclinamos y lo contamos. Es una dictadura, sí. Acaban de meter en la cárcel ahora mismo a un célebre opositor hongkongués, Wong. Vamos a verlo. La policía hongkonesa ha detenido este miércoles al joven activista Joshua Wong, conocido líder de la Revolución de los Paraguas, y a otros manifestantes prodemocráticos durante una protesta en favor del sufragio universal y de la liberación del disidente chino Liu Xiaobo. Unos 20 activistas del Partido Demosisto, la Liga de Socialdemócratas y el Partido Popular, entre ellos Wong y Nathan Lau, otro destacado líder estudiantil de las famosas protestas de 2014, ocuparon esta tarde el monumento La Flor de la Bauhinia, una estatua que Pekín regaló a los hongkoneses cuando el territorio fue devuelto a manos chinas después de 150 años de ocupación inglesa. Los activistas pretendían permanecer toda la noche a modo de protesta contra la gestión del régimen comunista chino, a un día de que el presidente Xi Jinping llega a la isla para conmemorar el 20º aniversario de la devolución de Hong Kong a China. Pero los agentes de la policía comenzaron a detenerles uno por uno a partir de las 8 de la tarde hora local. Según confirmó un portavoz de Demosisto, la policía arrestó a unos 20 activistas por alteración del orden público. Algunos de ellos se habían subido a la parte superior de la estatua y la policía utilizó una pequeña grúa para evacuarles, aunque los agentes no utilizaron violencia alguna y el proceso se llevó a cabo de forma pacífica. Y Xi Jinping efectivamente llega a Hong Kong, ha sido hoy. Y toda la, ¿cómo decir?, encarnizamiento que nuestros medios ponen para criticar a Trump, no lo ponen, al contrario, para hablar de Xi Jinping. Es una cosa asombrosa. Vamos a ver esa llegada a Hong Kong de Xi Jinping. El presidente chino Xi Jinping prometió este jueves trabajar para que la fórmula Un país, dos sistemas, que permite a Hong Kong disfrutar de libertades y derechos, se mantenga estable y por un largo tiempo. Estas fueron las primeras palabras de Xi a su llegada al aeropuerto de Hong Kong. El gobierno central va a apoyar, como siempre, al desarrollo de Hong Kong y a la mejora de la vida de la población. El presidente chino aseguró estar feliz en su primera visita a la ciudad desde que ocupa el cargo y dijo que en su estancia de 3 días espera generar más confianza para la construcción de Hong Kong. La isla recibe a Xi teñida de rojo con numerosas banderas chinas ondeando por toda la ciudad y entre fuertes medidas de seguridad, sobre todo en los alrededores del hotel donde se hospedarán los líderes y en donde se celebrarán los actos oficiales del aniversario. En esta zona, el distrito de Wan Chai, miles de policías vigilan los accesos desde primera hora de la mañana mientras varios grupos de ciudadanos pro-chinos celebran actos para dar la bienvenida a Xi y festejar el retorno de Hong Kong a China tras 150 años de ocupación inglesa. Bueno, en fin. Cambiamos de tema y de escenario. Hoy cumple 3 años el Estado Islámico propiamente dicho. Ya ve usted, vamos a verlo. El autoproclamado califato del grupo terrorista Estado Islámico cumple mañana 3 años, coincidiendo con la pérdida a pasos agigantados de sus principales bastiones en Irak y Siria. Y es que por el momento la ciudad de Mosul, en el norte de Irak, ha comenzado la cuenta atrás para la expulsión definitiva de los yihadistas, que continúan atrincherados en la zona histórica de la urbe. Entre tanto, a unos 460 kilómetros al oeste de Mosul, el grupo terrorista resiste en la ciudad siria de Al-Raqqa, donde las fuerzas de Siria Democrática, alianza armada liderada por milicias kurdas y apoyada por Estados Unidos, lanzaron la batalla final para liberar la zona. Según el vicepresidente del Instituto de Investigación de Medios de Oriente Medio, el cubano Alberto Fernández, aunque es más que probable que el califato físico del Estado Islámico no dure otro año más, el concepto, sin embargo, seguirá siendo muy poderoso. Un autoproclamado califato que no entiende de fronteras políticas ni divisiones administrativas de los países por cuyos territorios se ha expandido desde su proclamación en 2014. Todo esto en un contexto muy complicado en el que los Estados Unidos han amenazado militarmente a Siria, o eso es lo que parece deducirse, lo contábamos ayer, de lo que ha dicho el Pentágono, y Rusia se ha subido por las paredes, claro, vamos a verlo.
Desde Moscú han expresado su esperanza de que la Casa Blanca no cree pretextos para atacar al ejército gubernamental sirio que lucha contra el extremismo. Según ha advertido el ministro del Exterior ruso, cualquier provocación por parte de Washington encontrará una respuesta simétrica del Kremlin. Rusia responderá con dignidad y proporcionalidad en caso de que Estados Unidos cumpla sus amenazas a Siria por una supuesta preparación de ataques químicos. Espero que esta vez Estados Unidos se guíe por la necesidad de proteger realmente la no proliferación de armas químicas y no especule con supuestos datos secretos de inteligencia que no pueden ser presentados a nadie para provocar o crear pretextos para otros ataques a las fuerzas del gobierno sirio que luchan contra los terroristas. De este modo, la Cancillería rusa reaccionó a las amenazas de Estados Unidos de hacer pagar a Damasco en caso de ejecutar un ataque químico que, según señala la Casa Blanca, estaría preparado por los medios norteamericanos. Informan que para responder a esta eventual agresión, Washington tiene a su disposición un grupo de buques militares en el mar Mediterráneo. Por otra parte, una serie de bombardeos de la coalición antiterrorista liderada por Estados Unidos ha dejado más de 40 civiles muertos en el este de Siria, según reportan los medios locales estatales. Los bombardeos impactan viviendas en una aldea muy cerca de la ciudad de Al-Mayadin. La mayoría de las víctimas eran mujeres y niños. Además, se registraron cuantiosos daños materiales. Se trata del segundo ataque de la alianza que provoca bajas entre la población civil en la zona en las últimas 48 horas. A su vez, las fuerzas aéreas de Israel han lanzado proyectiles contra las posiciones de los militares sirios en el territorio en disputa por los Altos del Golán. Según la parte de Israel, el ataque se produjo en respuesta a un misil del ejército del país árabe. Este bombardeo se suma a otros 2 que fueron realizados en los últimos 5 días. En este momento el frente es amplísimo y una parte del frente toca precisamente a la frontera rusa. Están reunidos hoy en Bruselas los ministros de defensa de la OTAN y los compañeros de Russia Today, que evidentemente no son partidarios, han hecho un resumen bastante bueno de qué es lo que allí están hablando. Vamos a ver. Principales tensiones alrededor de esto, y la primera es la que vos mencionabas. Habló Lavrov al respecto de esta tensión sobre el despliegue de tropas en algunas zonas europeas que desde 1997 estaba acordado por parte de la OTAN que no lo harían. A eso se refirió Lavrov en una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. Vamos a escuchar lo que decía. Hay datos que se sepa nos han puesto en duda y más de una vez los hemos dado a conocer que exponen que la OTAN aumenta su presencia en aquellas regiones europeas en las que se acordó no ampliar las fuerzas armadas de forma constante. La OTAN alega que se hace de acuerdo a rotaciones, pero son rotaciones constantes. Por eso no vemos ninguna diferencia entre una expansión constante y una rotatoria en los planes vigentes de la OTAN. Ahí escuchábamos a Lavrov, Julia, y es que la postura entre la OTAN y Rusia siempre ha sido bastante tensa. ¿Qué se espera? ¿Qué objetivos se esperan en esta jornada de esta cumbre? Bueno, más allá de esta primera tensión, vamos a repasar los principales temas que los adelantó Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, y aquí los vemos. Por un lado, los ciberataques, teniendo en cuenta el gran ciberataque que hubo esta semana, se refirió a esto y dijo que probablemente podrían referirse, cuando esto sucede, a uno de los fundamentos básicos de la OTAN, que es que cuando atacan un país, atacan a toda la OTAN, y en cuanto a los ciberataques podría empezar a usarse también ese criterio. Por otra parte, la misión en Afganistán, Stoltenberg ya adelantó que se va a continuar financiando a las tropas en Afganistán por lo menos hasta 2020, y según sus propias palabras dijo que demostraron ser tropas muy capaces y eficaces, así que continuarán con esta financiación. Y por otra parte, el tema de los crecientes gastos militares. Desde 2014 viene en aumento del presupuesto en defensa. Ya desde 2014 hasta ahora van 46.000 millones de dólares y se espera que se aumente un 4,3% más este año. Estamos hablando de unos 12.000 millones de dólares solo para este año. Así que es bastante dinero el que se pretende y, como decimos, viene aumentando en los últimos años. Esta sería la cifra preliminar. Vamos a ver efectivamente qué sucede en la reunión. Sí, porque recordemos que el aumento del gasto militar era una de las exigencias de Donald Trump, nada más llegar a la Casa Blanca, pero desde la propia alianza muchas voces se escucharon en contra de este hecho. Exactamente, él se viene quejando, como vos decís, desde el principio. Hace poco volvió a reiterar esta
esta queja. Uno de los acuerdos de la OTAN es que cada país miembro tiene que poner el 2% de su Producto Bruto Interno, pero bueno, algunos se quejan de esto. Aquí Agustín Conde, secretario de Estado de Defensa de España, dijo: no le debemos dinero a la OTAN, y también destacó que España envía tropas a campañas internacionales y que eso no lo está teniendo en cuenta Trump cuando dice esto. También es cierto que no todos los países cumplen con este 2%, de hecho muy pocos. Estados Unidos, Gran Bretaña, Estonia, Grecia y Polonia son los únicos que cumplen a destajo, pero bueno, aquí vemos que tampoco están todos de acuerdo en continuar, en seguir adelante con esta postura. Y vamos a ver también otras tensiones, como decíamos, también respecto de Turquía, que hizo declaraciones. Erdogan dijo: los que se hacen llamar amigos no ven ningún problema en cooperar con organizaciones terroristas. Se refiere a la alianza de la coalición internacional con los kurdos, a quien él considera terroristas. Así que ahí vamos viendo otra de las tensiones. Y también teniendo en cuenta a Turquía, que se propuso como sede para el año que viene, varios países se mostraron en disconformidad con que esto sea así. Fueron Alemania, Francia, los Países Bajos y Dinamarca. Dijeron que no quieren que la cumbre del año que viene sea en Turquía. Y muy preocupados por los ciberataques, que eso dice Stoltenberg. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, recordó este miércoles que un ciberataque puede ser objeto de aplicación del artículo 5 del Tratado de la OTAN, en el que se declara que un ataque a cualquier Estado aliado es un ataque contra todos, y que se está creando el ámbito ciber como dominio militar. Estamos implementando nuestra promesa de ciberdefensa, que asegura que estamos tanto fortaleciendo la ciberdefensa de las redes de la OTAN como ayudando a los aliados a fortalecer sus ciberdefensas. Los comentarios de Stoltenberg se producen tras un nuevo y masivo ciberataque que se ha cebado fundamentalmente en Ucrania, cuyo gobierno afirmó que empieza a tener controlada la... Bueno, veremos lo que pasa. De momento, cine, 7 días de mayo. No se la pierda, la película es extraordinaria. Y mañana aquí a la 1:30 en la redacción abierta de Intereconomía. Hasta mañana.